Capítulo 172. El verdadero poder del emperador. Como tal, cuando Wu Jingming anunció que estaba renunciando a la posición de heredero real, y que volvería a la línea de sangre del espíritu divino del tigre celestial. A partir de entonces, la fama de los espíritus divinos del león de tierra celestial en todo el imperio Gonzong creció, a tal altura que nadie podía alcanzarlos, ni siquiera los espíritus divinos del tigre celestial que estaban al mismo nivel. El espíritu divino del tigre celestial y el espíritu divino del león de tierra celestial siempre habían estado a la cabeza de todo el norte. Una línea de sangre estaría a cargo de la montaña celestial de la nieve, y el otro estaría a cargo del imperio. Esa era una regla que había sido transmitida por sus ancestros desde hacía mucho tiempo, y se podría decir que ambas líneas de sangre estaban inseparablemente interconectadas para complementarse entre sí. Nadie se atrevería a destruir tal equilibrio. En todo el imperio Gonzong, podría decirse que la tribu del león y la tribu del tigre eran las dos tribus más fuertes. Cada una de ellas tenía 5 regimientos de soldados, y las dos tribus combinadas ya eran más de un quinto de los ejércitos del imperio Gonzong y además, eran indudablemente los 5 más fuertes. No importaba si eran los regimientos de la tribu del león o de la tribu del tigre, cuando entraban en el campo de batalla, siempre provocaban la sangre de sus enemigos, así como su derrota. Por supuesto, en la historia reciente, estas dos tribus rara vez participaban en la guerra contra los humanos. Después de todo, la guerra contra los humanos eran en su mayor parte redadas destinadas al saqueo, no a una invasión real. En todo el imperio Gonzong, había más de un centenar de tribus bestias en total, grandes o pequeñas. Entre ellas, las que en realidad podían formar una fuerza de combate eficaz, eran de al menos unas pocas docenas, pero solo una docena podía formar un regimiento entero que fuera aceptado en el ejército. De todas esas tribus, todos sus jefes y oficiales se dirigían hacia la montaña celestial de la nieve, con muchos ya a una distancia muy cercana. La guerra en el norte ya se estaba casi en su final. Después de todo, cada año las batallas duraban 2 meses. Además, en pocos días, sería el solsticio de invierno, la que también era la fecha en que el matrimonio entre la hija del señor de la montaña celestial de la nieve y el príncipe león se llevaría a cabo. Esa boda era considerada definitivamente mucho más importante que una mera escaramuza anual en las fronteras. Por supuesto, la guerra de este año contra los imperios humanos podría decirse que era la peor de la historia. La razón principal era naturalmente el área del ejército del noroeste del imperio Songtian. Durante esa pelea, debido a una nueva tropa única en el ejército del noroeste, el imperio Gonzong había sufrido una pérdida masiva sin precedentes. Pero aún, ya que el ejército más grande había sido enviado a la parte noroeste, el éxito de las incursiones de las otras zonas eran en realidad un poco menor de lo normal. El norte había caído en un invierno profundo, e incluso las tribus de los hombres bestias tendrían dificultades para continuar luchando. No tenían otra opción que retirarse a la hora habitual, pero esta vez, no habían logrado saquear suficientes recursos, y no sería un invierno fácil para el imperio Gonzong. Probablemente tendrían que cavar profundamente en sus reservas para sobrevivir el invierno. Y, en el pico de la montaña celestial de la nieve, el clima era tan severo y amargo como de costumbre, un fuerte contraste con el calor en el cielo de las 10.000 bestias que estaba a los pies de la inmensa montaña. Un contraste que era definitivamente difícil de tomar para muchos. Desde la madrugada, Wu Jingming había estado de pie en la entrada del castillo de la montaña celestial de la nieve, recibiendo personalmente a todos los invitados. Su largo y ardiente cabello rojo dorado oscilaba con el frío viento, pero no parecía afectado por el frío amargo, incluso vestido con las sencillas ropas rojas doradas. En la actualidad, tenía una sonrisa cálida y acogedora en su rostro, lo que era un fuerte contraste con su actitud siempre altiva y heroica. Después de todo, estaba al punto de casarse y casado con su más querida Tianer. ¿Cómo podría Wu Jingming no ser feliz? Además, casarse con ella también significaría que sería confirmado como el heredero de su maestro, para convertirse en el próximo señor de la montaña celestial de la nieve. Su maestro definitivamente daría todo para ayudar en su propio cultivo, ayudándole a alcanzar el poder necesario para heredar el puesto de señor de la montaña. Aún más importante, realmente amaba a Tianer con todo su corazón. Al mismo tiempo, los espíritus divinos del tigre celestial tenían una buena armonía hacia los espíritus divinos del león de tierra celestial. La línea de sangre de los espíritus divinos del tigre celestial era un poco más alta que la de los espíritus divinos del león de tierra celestial, y ellos habían mantenido el control de la montaña celestial de la nieve durante todos estos años. Quizás, finalmente era un tiempo para el cambio esta generación. Por supuesto, eso significaría que los espíritus divinos del león de tierra celestial perderían la corona real, pero en comparación con el trono del imperio Gonzong, la posición del señor de la montaña era mucho más importante.
Mientras el señor de la montaña la desease, una simple orden podría reemplazar incluso al rey. Para el norte entero, tal vez la familia real podía ordenar a todas las tribus, pero la montaña celestial de la nieve equivalía a ser el tótem de todo el imperio Gonzou. Él podría finalmente ser el orgullo de toda la tribu espíritu divino del león de tierra celestial. Los invitados llegaban en un flujo constante, sus regalos eran los artículos más preciosos en todo el norte. Por supuesto, aceptar regalos no era una tarea que Wu Jingbing necesitaba hacer personalmente. Mucho antes, el emperador del imperio Gonzou, el rey León Wusite, había enviado a 200 discípulos de su tribu para ayudar. Al igual que pasaba eso, había una ligera sensación de que la tribu espíritu divino del león de tierra celestial estaba empezando a convertirse en el señor de la montaña celestial de la nieve. Naturalmente, solo aquellos huéspedes entrantes, los jefes de las diversas tribus podían sentir eso. Esos discípulos de la tribu espíritu divino del león de tierra celestial seguían siendo muy respetuosos con la gente de la montaña celestial de la nieve. Y, profundamente dentro del castillo de la montaña celestial de la nieve, Tianer se sentó en su cama en silencio, sin moverse ni un centímetro. Estaba vestida con un vestido blanco, su pelo similarmente blanco colgaba detrás de su espalda. Las dos franjas azules en su pelo parecían haber perdido su brillo original. Sentada allí, ella parecía una hermosa estatua y una persona sin vida. De repente, un tenue resplandor apareció, y el señor de la montaña celestial de la nieve apareció de la nada con un solo paso. Mirando a su hija así, Xuetia no pudo evitar arrugar la frente. En estos días, Tianer había dejado de cultivar, pasaba todo el tiempo sentada allí en silencio como si estuviera pensando profundamente, pero al mismo tiempo, extrañamente no pensaba en lo absoluto. Solo cuando vino con Wu Jingbing, ella habló algunas palabras. Tianer, será tu gran día en 2 días. Aunque es la tradición que la novia no aparezca en público, debes ser más feliz. Después de todo, ya estuviste de acuerdo en casarte con Wu Jingbing. Debes ser una buena esposa. Xuetian dijo solemnemente. Tianer levantó la cabeza para mirar a su padre, sus ojos vacíos finalmente tuvieron una ligera luz dentro. Con una débil sonrisa, dijo. Padre, no te preocupes, definitivamente me casaré con el gran hermano Wu, no te decepcionaré. Al ver esa obvia sonrisa forzada en el rostro de su hija, Xuetian sintió que algo estaba mal. Caminando hacia Tianer, colocó una mano suavemente en su frente, pero no encontró nada malo en ella. Padre, dijo Tianer en tono de reproche. Xuetian suspiró suavemente y dijo, ¿todavía piensas en ese mocoso humano? El corazón de Tianer se estremeció ligeramente y dio una sonrisa forzada antes de decir, no, claro que no. ¿Cómo podría estar pensando en él? Padre, me voy a casar con Big Bro Wu, ya no hables de esa persona. Si el hermano Wu lo oye, no será feliz. Xuetian sonrió y dijo, Padre está muy feliz de que seas lo suficientemente sensata como para decir eso. Tianer sonrió y dijo, Padre, tanto tú como Big Bro Wu me han prometido que mientras me case con él, ustedes dos no harán daños a Weiqing, ¿verdad? Big Bro Wu ya lo ha golpeado anteriormente y no tendré ninguna otra asociación con él en el futuro, pase lo que pase. Así que, por favor, padre, no lo menciones de nuevo, y no lo vayas a lastimar, ¿está bien? Xuetian asintió y dijo, por supuesto, ¿desde cuándo no he cumplido mis promesas? Sí, y debo decir que si no fuese por tu conexión con él, realmente tengo ganas de traerlo de vuelta para enseñarle una lección y él es realmente un joven excepcional con un futuro brillante por delante. Aunque esta vez debido a tu Big Bro Wu, él ha sido incapaz de unirse en el campo de batalla, su batallón inigualable nos ha dado una gran pérdida. Padre, por favor no digas más. No quiero saber nada más acerca de él. Tianer repentinamente estalló violentamente. Xuetian se sintió apologético y arrepentido hacia su hija, solo sonrió débilmente y dijo, muy bien, padre no hablará más de esto. Solo ten un buen descanso entonces. Espero que mi Tianer sea la novia más hermosa del mundo. Y, Xuetian salió de la habitación. Al cabo de un rato, las manos de Tianer subconscientemente agarraron sus sábanas con fuerza, su impasible rostro finalmente mostró algo de emoción mientras decía en voz baja, pequeño y gordito lo siento mucho. Lo siento de verdad y no puedo cumplir la promesa que nos hicimos antes. No tuve más remedio que escribirte esa carta y hacerte daño y sin embargo, no tuve elección y si no lo hacía, Big Bro Wu te mataría. Todavía tienes a Binger y ella puede estar contigo y cuidar de ti. Lo siento, pequeño gordito, ya no puedo ser tu esposa. Sin embargo, no te preocupes, como he dicho antes, Tianer solo te pertenecerá. Una buena mujer no tendrá un segundo marido. En mi corazón, siempre serás mi único hombre.
Una vez que la ceremonia de la boda entre el Big Bro y yo esté completa, y su rostro y el de mi padre puedan estar satisfechos, voy a dejar este mundo para siempre y adecuada y limpia y me aseguraré de dar un buen acto de que he pasado por problemas en el cultivo. Pequeño gordito, incluso si voy al otro mundo, rezaré por ti, Bingery. Mientras pensaba en eso, Tianer ya no podía controlar sus lágrimas, y cayó sobre su cama sollozando, boca abajo. No tenía ninguna esperanza en su corazón, ya que sabía que la fuerza de Soul-Waking era demasiado baja ahora. Ya no había ninguna posibilidad entre los dos. No se arrepintió de ninguna de sus elecciones. Si pudiera escoger otra vez, el único cambio que haría sería quedarse más tiempo en la isla Joya Celestial con Soul-Waking, para hacer más recuerdos felices y preciosos con él. Todos estos días, lo único que le había dado fuerzas para atravesar esos miserables días fueron todos los recuerdos de ellos juntos, sumergiéndose en ellos. El normalmente frío y vacío castillo de la montaña celestial de la nieve ahora estaba decorado con luces brillantes y coloreadas decoraciones colgantes, llenas de vida. Se estaba aproximando la boda, y el ruido de tambores y gongs resonaba. Toda la montaña celestial de nieve también estaba extraordinariamente animada debido a la llegada de los líderes y oficiales de las tribus. La hija del señor de la montaña se casaba, definitivamente era un gran evento. Aunque todavía habían 2 días más antes del día del matrimonio, todos los invitados habían llegado, e incluso algunos de los que no habían sido invitados también habían venido. De pie en la entrada del castillo celestial de la nieve, la sonrisa en el rostro de Wu Jingbing no había disminuido ni un poco. Al ver que el cielo se oscurecía a medida que iba llegando la noche, y la mayoría de los invitados ya habían llegado, él estaba a punto de entrar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hacerlo, aparecieron 2 figuras a lo lejos, una gorda y una flaca, subiendo por el camino. Los pies de Wu Jingbing se detuvieron instantáneamente, la sonrisa en su rostro desapareció, y una expresión fría resplandeció en su rostro. El que caminaba en la parte delantera era un gordo grande, vestido de negro. La razón por la que Wu Jingbing se detuvo repentinamente y tuvo un cambio de cara era naturalmente debido a la ropa negra del gran gordo. En la montaña celestial de la nieve, el negro era un color tabú, y cualquier persona que llegara a la montaña debía cambiarse a blanco. Sin embargo, el rostro de Wu Jingbing rápidamente cambió a su expresión normal, una vez que vio claramente quién era ese hombre. Incluso si era el príncipe león, aunque fuese el futuro heredero de la montaña celestial de la nieve, hacia ese hombre, no tenía la calificación de estar enojado. Dando 2 rápidos pasos adelante, dijo respetuosamente: Junior saluda al emperador celestial. El gran gordito lo miró, con el rostro cubierto de náuseas, mientras decía fríamente: ¿Dónde está ese viejo monstruo Xue? Este anciano lo está buscando, tengo cosas de las que hablarle. Wu Jingbing frunció levemente la ceja y dijo: Señor Long, pasado mañana es la fecha de boda de este joven, y me casaré con la hija de mi maestro. Si es conveniente para el señor, ¿por qué no se quede y se une a la fiesta de bodas? En cuanto a su problema con el maestro, ¿es posible que le moleste esperar unos días hasta que todo haya terminado? Sin lugar a dudas, el gran gordito frente a Wu Jingbing era el emperador celestial 6 supremo, Long Shiya. Por supuesto, el otro detrás de él era, naturalmente, Soul-Waking. Sin embargo, en ese momento, él tenía su capa completamente a su alrededor, cubriendo toda su cara. Long Shiya había estado en la montaña celestial de la nieve varias veces, y cada vez, era para desafiar a Xueo Tian. Naturalmente, Wu Jingbing pensó que esta vez no era una excepción. Su boda estaba próxima, y naturalmente no deseaba que la llegada de Long Shiya arruinara la atmósfera festiva. «Oh, ¿vas a casarte?» Long Shiya miró a Wu Jingbing con una exagerada mirada de sorpresa. Wu Jingbing rápidamente dijo: «Sí, señor. Este Junior y Tianer han estado enamorados durante muchos años, y es mi mayor suerte el poder casarme con ella y tenerla como mi esposa». Long Shiya de repente sonrió y se echó a reír. muy bien, tu mejor suerte. Sin embargo, ¿no has preguntado a este viejo si estoy de acuerdo o no? Al escuchar las palabras de Long Shiya, Wu Jingbing casi no podía creer en sus propios oídos. Aunque Long Shiya a menudo llegaba a la montaña celestial de la nieve para desafiar a su maestro, se podría decir que los dos realmente tenían una relación bastante buena. De hecho, si bien era cierto que Long Shiya estaba completamente decidido a derrotar a Xueo Tian, y técnicamente debían ser considerados enemigos, los dos compartían una sensación de unión de alguna clase, ambos casi de naturaleza similar. Como tal, nunca había esperado que él vendría aquí deliberadamente a causar problemas ahora. La expresión de Wu Jingbing se agrió instantáneamente. Señor Long, ¿qué quieres decir? En este momento en que el maestro está casando a su hija, ¿realmente estás aquí para causar problemas?
Long Shilla le dio unos cuantos despectivos, diciendo: causar problemas y lejos de eso, y sin embargo, necesito que el viejo monstruo Xue me dé unas explicaciones. Dos figuras surgieron bruscamente de las sombras. Eran las dos potencias de la etapa Rey Celestial que habían acompañado previamente a Wu Jingbing a la frontera para tomar cuidado de Zhou Weiqi, y ahora estaban mirando a Long Shilla con una mirada hostil en sus caras. Por lo que parecía, tan pronto como él diese la orden, de inmediato tomarían medidas contra Long Shilla. No habían presenciado el poder del Emperador Celestial 6 Supremo por sí mismos. Solo dos de ustedes, y quieren enfrentarse a este viejo. Si yo no estuviera dando a ese viejo monstruo Xue un poco de cara, no habría venido aquí para hablar ahora. Sino y cuando llegue la fecha de tu boda, no será tan fácil como esto. Mientras decía eso, Long Shilla agitó su brazo perezosamente, y una enorme cantidad de energía celestial apareció abruptamente, presionando a Wu Jingbing y a las dos potencias de la etapa Rey Celestial de la tribu del León, obligándolos a retroceder unos cuantos pasos. Casi al mismo tiempo, 6 luces de diferentes colores brillaron del cuerpo de Long Shilla, subiendo a los cielos. Era la hora del atardecer, y las luces dieron un brillante espectáculo en los cielos oscuros de la montaña celestial de la nieve. Al sentir la aterradora energía celestial ilimitada de Long Shilla, las expresiones de las dos potencias de la etapa Rey Celestial cambiaron, palideciendo drásticamente. Sin embargo, no retrocedieron, en su lugar ambos se movieron para colocarse delante de Wu Jingbing de manera protectora, temerosos de que Long Shilla tomara acción contra su príncipe león. Esta era, después de todo, la montaña celestial de la nieve celestial. Si fuera cualquier otro lugar, nunca se atreverían a pararse tan fácilmente frente a una potencia de la etapa Emperador Celestial, pero esta era la tierra sagrada de todo el Imperio Gonzhou, la gran montaña celestial de la nieve. Por hablar del Señor de la Montaña, la única potencia de la etapa Dios Celestial en el mundo entero, también tenían otras potencias de la etapa Emperador Celestial. Como tal, para ellos, proteger al príncipe león Wu Jingbing era más importante que cualquier cosa, incluso que sus propias vidas. Long Shilla no se preocupó por ellos en lo absoluto, de pie allí mismo, con una mirada orgullosa e inflexible en su rostro. Dos meros reyes celestiales no eran dignos de él actuando. La expresión de Wu Jingbing era ahora extremadamente fea. Al fin y al cabo, alguien venía a causar problemas en su próxima boda, ¿quién podría sentirse cómodo al oír tal noticia? Sin embargo, al igual que Long Shilla dijo, él no había venido el día de la boda en sí, y aunque Wu Jingbing estaba bastante molesto, al menos no estaba resentido. Justo en ese momento, se escuchó una voz profunda y resonante. ¿Quién se atreve a meterse en nuestra montaña celestial de la nieve a causar problemas? Acompañando a la voz, una repentina figura rápida salió de la cima del castillo celestial de la nieve en un destello de luz. Cuando la luz cayó, apareció la figura, un hombre alto y grande que aparecía de la nada. Al ver que ese hombre aparecía, Wu Jingbing y las dos potencias de la etapa Rey Celestial instantáneamente se inclinaron profundamente. Wu Jingbing dijo respetuosamente: «Tío Xue, ¿cómo le va?». El hombre que acababa de aparecer parecía ser de mediana edad, de unos 40 años, con una cabeza llena de pelo corto erguido y blanco. Sus rasgos eran más bien guapos, un rostro cuadrado con rasgos bien definidos, sus 2 metros de altura y amplios hombros se emparejaban a su digno y majestuoso porte. Sus sencillas túnicas blancas estaban atadas con patrones de hilos de oro, y no tenía otros adornos, todo lo cual se sumaba al aire noble y majestuoso que tenía. Permaneciendo allí, él era como una torre alta y majestuosa. El hombre miró a Wu Jingbing y a los otros dos antes de que su mirada aterrizara en Long Shilla. Con mucha sorpresa, dijo: «¿No es este Big Bro Long? ¿Qué te trae por aquí?». Casi había soltado las palabras gordito Long. Afortunadamente había visto que la cara de Long Shilla empezaba a ponerse negra, y había logrado cambiar sus palabras a tiempo. Long Shilla dio un frío y dijo: «Viejo tigre, ¿tú también estás aquí para asistir a esa boda?». Ese hombre de mediana edad con el cabello corto blanco era, naturalmente, el líder actual de la tribu del tigre, también uno de la línea de sangre del espíritu divino del tigre celestial. De hecho, él era el hermano menor del señor de la montaña celestial de la nieve Xueo Tian, el tío de Tianer, Xueo Yin. Por supuesto, sus características y su edad real no eran proporcionales. A pesar de que no era como Long Shilla de más de 100 años, ya tenía más de 90 años. Él también estaba en el nivel de cultivo de la etapa Emperador Celestial, pero no tenía el mismo talento que su hermano mayor, Xueo Tian, solamente en la etapa Emperador Celestial de nivel medio. Incluso en comparación con Long Shilla, la brecha era clara. Xueo Yin se echó a reír y dijo: «Mi sobrina está a punto de casarse, como su querido tío, ¿cómo podrá no venir?».
Big Bro Lon, ya que estás aquí, ven a participar en las festividades y tomar una copa conmigo. Incluso si quieres desafiar a mi hermano mayor, puedes esperar hasta que mi sobrina esté casada, ¿no? Lon Shilla dio un frío. Viejo tigre, este asunto no tiene nada que ver contigo y es mejor que no te metas. Esta vez, estoy aquí para buscar a tu hermano y llevarlo a la que me dé unas explicaciones adecuadas para este asunto. Si no, esta boda no puede celebrarse. Al oír esas palabras, la expresión de Xueyin también cambió. Sabía claramente la relación entre su hermano y Lon Shilla, y aunque eran considerados adversarios, bajo circunstancias normales, Lon Shilla no iría a tal grado y no daría cara a su hermano en lo absoluto. En comparación con Wu Jingwin, sus pensamientos eran mucho más profundos, y de inmediato supo que Lon Shilla realmente tenía algo que plantear esta vez. Justo cuando Xueyin se perdió en sus pensamientos, una clara y fuerte voz sonó. Esas grandes palabras. Gordito Lon, ¿no tienes miedo de que se te esguince la lengua? Un destello de luz, y otra figura apareció. Un anciano, con una apariencia similar a Xueyin, pero con una cabeza llena de pelo rojo dorado, apareció abruptamente a su lado. Tan pronto como apareció, Wu Jingwin y las dos potencias de la etapa Rey Celestial inmediatamente se inclinaron respetuosamente ante él. Padre, dijo Wu Jingwin respetuosamente. En cuanto a los dos ancianos, le saludaron Rey León. Bajo la influencia de las 6 luces de colores de Lon Shilla, todas las potencias de la etapa Emperador Celestial y encima podían sentirlo. En cuanto al hombre que acababa de aparecer, era naturalmente el líder de la tribu de León, la potencia más fuerte de los espíritus divinos del León de Tierra Celestial, el Rey León Gusite, también padre de Wu Jingwin. En comparación con la naturaleza estable del Rey Tigre Xueyin, la naturaleza de Gusite era como un fuego, y su nivel de cultivo también había alcanzado el nivel de Emperador Celestial de nivel alto. Al ver que el Emperador Celestial 6 Supremo estaba aquí para causar problemas en la boda de su hijo, ¿cómo podría no estar enojado? En ese momento, no pudo abstenerse de gritar Gordito Lon. ¿Cómo me llamaste? Los ojos de Lon Shilla se estrecharon, con una luz fría parpadeando dentro. El Rey León Gusite no retrocedió, diciendo, te llamé Gordito Lon, ¿y qué? Mira todo tu cuerpo lleno de grasa, ¿y no dejarás que nadie te llame así? Lon Shilla sonrió, con una sonrisa extrañamente perversa. Bien, muy bien. Dado que Xueyin no ha venido todavía, permíteme enseñarte a ti, un pequeño perro guardián, una lección primero. Mientras él decía eso, con un movimiento de sus brazos, instantáneamente la formación de la manipulación de las 6 artes supremas a sus pies resplandeció brillantemente. Una espesa y aterradora reverberación de energía celestial subió al aire junto con las brillantes luces de 6 colores. Al momento siguiente, una palma golpeó hacia afuera a Gusite. En su nivel de cultivo, la lucha era extremadamente simplificada, y todo lo que utilizaban eran solo los estilos de lucha más simples y básicos. Aunque las palabras de Gusite habían sido tan implacables y arrogantes, en realidad era muy cauteloso hacia Lon Shilla. Él era, después de todo, un rey, un emperador, el único líder del Imperio Gonzhou, y nunca había tenido la oportunidad de luchar contra Lon Shilla previamente. Hacia este Emperador Celestial 6 Supremo y su fuerza, todo lo que él sabía era lo que había oído del Señor de la Montaña Celestial de la Nieve, Xuetian. Contra este Emperador Celestial, hacia el que incluso el Señor de la Montaña había estado alabando, no se atrevió a bajar la guardia o subestimarlo en lo más mínimo. Respondiendo al instante, su mano derecha golpeó hacia el ataque entrante de Lon Shilla. Alrededor de todo, se podía ver claramente que, junto con el golpe de palma de Gusite, una capa de luz roja surgió alrededor de su cuerpo, y su palma derecha parecía convertirse en un rubí, brillando fuertemente. Estaba claro que el atributo en sus joyas elementales era el fuego, sin embargo, cuando golpeó, no había el aura caliente y ardiente habitual que se asociaría con un maestro de joyas celestiales de atributo fuego. El aire alrededor todavía seguía helado como siempre. Solo por eso, se podía ver cuánto control tenía sobre su energía celestial. Cuando las palmas de ambos lados se estrellaron el uno contra el otro, no hubo sonido, ni explosión. Sin embargo, los escudos de luces alrededor de sus cuerpos parpadeaban y se encogían ligeramente. En el instante siguiente, la expresión de Gusite cambió drásticamente, su palma se encogió hacia atrás mientras todo su cuerpo retrocedía 3 pasos antes de que apenas recuperara el equilibrio. Lon Shilla no continuó atacando. Por ahora, su mano izquierda también se había retraído, con una expresión un tanto desdeñosa en su rostro mientras miraba a Gusite. Comparado con el viejo monstruo Xue, estás lejos de él. HMPH, solo con tus habilidades, ¿te atreves a llamarme Gordito Lon? No has ganado tal derecho.
Mientras él decía eso, su mano derecha se levantó una vez más, y alrededor de su cuerpo, un total de 36 hojas de varios colores aparecieron. Cada una tenía al menos 1 metro de largo, con el ancho siendo de casi medio metro. El resplandor brillante de las 6 luces se consolidó en una energía aterradora que cualquier espectador podía percibir, todas y cada una de ellas enfocadas hacia el Rey León Gusite. Ambos lados eran potencias de la etapa emperador celestial, pero tan pronto como intercambiaron golpes, el corazón de Gusite se llenó de shock. Era un emperador, un rey, uno que se mantenía por encima de todos los demás, y estaba acostumbrado a los súbditos aferrándose a él. Naturalmente, su aura y porte eran incuestionables, tan fuertes como podrían ser. Sin embargo, justo en este momento, frente a Lon Shilla, realmente sintió que su fuerza no era de ninguna manera un partido para él en lo absoluto. Solo por ese golpe palma, aunque podría haber parecido muy simple, había sufrido realmente una gran desventaja. Con la formación de la manipulación de las 6 artes supremas de Lon Shilla, su energía celestial de sus 6 atributos diferentes realmente se habían fusionado, y aunque su gasto total de energía celestial era solo ligeramente superior al de Gusite, el efecto y las capacidades ofensivas de la fusión eran muy superiores a las suyas. Era realmente un caso de calidad sobre la cantidad. Además, eso ni siquiera estaba considerando que Lon Shilla estaba en la etapa emperador celestial de nivel máximo, incluso más alto que él mismo. En un solo golpe, el Rey León sintió que una potencia aterradora lo superaba como las olas de un océano sin límites y como si todo el espacio a su alrededor estuviera completamente bajo el control de Lon Shilla. Al ver que las 36 hojas de luz lo apuntaban, el Rey León ya no podía preocuparse por el rostro. Junto con varios asaltos continuos destellos de luz dorado oscuro, apareció un conjunto completo de 9 equipos consolidados de nivel Dios, que se unieron alrededor de su cuerpo. A pesar de que no era un partido para el conjunto legendario de la montaña celestial de la nieve, ya era un conjunto legendario excepcional en todo el continente. El arma del Rey León, Gusite, era una enorme espada bastarda pesada, y cuando la señaló hacia adelante, una fuerte luz roja se lanzó hacia los cielos. Detrás de su espalda, apareció la ilusoria imagen de un enorme y feroz león rojo dorado. Estaba claro que ahora estaba yendo con todo. El rey tigre Xueyin permanecía inmóvil, sin pensar en intervenir. En cuanto a Lon Shilla, estaba mucho más familiarizado que Gusite, sobre todo porque él había presenciado 2 peleas entre Lon Shilla y su hermano Xueotian. Sabía que Xueotian tenía una opinión y una valoración extremadamente alta de Lon Shilla. Una vez le había dicho que incluso para él, aunque quisiera derrocar a Lon Shilla, sería extremadamente difícil, y le tomaría mucho tiempo y esfuerzo hacerlo. La formación de la manipulación de las 6 artes supremas que Lon Shilla había creado, podría decirse que hoy es la mayor formación e invención, y nada podría comparársele. Si no fuera por el hecho de que Lon Shilla no había logrado atravesar a la etapa Dios celestial, el título de la potencia más poderosa viva hoy, posiblemente sería diferente ahora. Al mismo tiempo, Xueotian también le había dicho muy en serio que incluso si ofendían a las otras 4 grandes tierras santas, nunca debían ofender a Lon Shilla. La razón era simple. Estaba solo en el mundo sin nadie más. Tal potencia, si realmente quería causarles problemas, incluso para la montaña celestial de la nieve, sería difícil de tratar con él. Por supuesto, esto también se debía a que Xueotian no tenía ninguna razón para intentar matar a Lon Shilla. Sin lugar a dudas, que Lon Shilla llegara aquí hoy para causar problemas, definitivamente tenía alguna razón detrás de ello, y sin saber la verdadera razón, Xueoyin no tomaría acción. Se podría decir que la competición y la rivalidad entre la tribu del león y la tribu del tigre era existente desde el principio del Imperio Gonzhou. Esta vez, que Wu Jingbin se casara con Tianer, en verdad Xueyin estaba bastante molesto por ello en su corazón. Estaba extremadamente claro que una vez Wu Jingbin heredara la posición de señor de la montaña celestial de la nieve, su tribu del tigre estaría en una espiral descendente y su futuro no sería bueno. A pesar de que la tribu del tigre asumiría la posición de la familia real y el emperador del Imperio Gonzhou, eso no significaba que podrían controlar a la tribu del león. Por el contrario, cuando llegase ese momento, la tribu del león tendría el respaldo de la montaña celestial de la nieve, con un estatus superior sobre todo, y no tendrían que escuchar a la tribu del tigre, incluso si fueran la familia real. Era el estado exacto que la tribu del tigre gozaba en este momento, ya que tenía un estatus sobre la tribu del león. Ese era el poder de la montaña celestial de la nieve, una de las mejores grandes tierras santas. Como resultado, viendo al Rey León Gusite tomando una desventaja en este momento, Xueyin estaba más que feliz de seguir viendo. ¿Cómo podría echar una mano? Ni hablar del hecho de que no creía que pudiera enfrentarse a Lon Shilla. Incluso si pudiera, no lo seguiría.
El hecho de que la tribu del tigre no tuviera ningún genio talentoso en la generación más joven que fuera lo suficientemente sobresaliente como para heredar la posición del señor de la montaña ya le molestaba bastante, y definitivamente no estaba de humor para ayudar al Rey León sin una buena razón. Podría decirse que cada una de las 36 hojas de luz tenía el poder ofensivo del máximo emperador celestial. Sin embargo, incluso aunque él mismo estaba en la etapa emperador celestial, el Rey León Gusite no pensó que podría llegar a 36 ataques similares al mismo tiempo. De lo contrario, ¿cómo podía no preocuparse por su propia cara y desencadenar todo su conjunto legendario a la vez, antes de que su oponente hubiera usado uno? Con gran movimiento de su mano, Long Shilla siguió de pie allí, inmóvil, pero las 36 hojas de luz volaron hacia el Rey León Gusite a máxima velocidad, como si tuvieran sus propios ojos. Desde una perspectiva exterior, el choque de estos dos emperadores celestiales no parecía particularmente llamativo o poderoso, tal vez incluso menos sorprendente que dos maestros de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior con 9 joyas. Sin embargo, en verdad, eso se debía a que todos sus ataques estaban muy comprimidos, y tal vez no fueran tan impresionantes como verdaderamente podrían ser. Además, esta era después de todo la montaña celestial de la nieve, y los dos se refrenaron para evitar posibles daños materiales. El cuerpo del Rey León Gusite comenzó a girar abruptamente, agarrando su espada bastarda con ambas manos, su persona se convirtió en un tornado de fuego masivo. Girando locamente, ignoró las hojas de 6 colores que golpeaban hacia él, y en su lugar cargó directamente hacia Long Shilla. Con todo su conjunto legendario rojo carmesí impulsándolo, actualmente el poder del Rey León había alcanzado la etapa emperador celestial de nivel máximo. Frente a tal ataque, si hubiera sido el Rey Tigre Xueoyin, solo podría intentar esquivarlo. Sin embargo, Long Shilla ni siquiera hizo un movimiento, ni parecía importarle en lo absoluto. Una chispa de luz brilló en los ojos de Long Shilla, y las 36 hojas de luz formaron una fila delante de él como un hermoso collar que encadena varias joyas de diferentes colores, antes de interceptar la figura roja y ardiente de Gusite. Flop, 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 flop. Una serie de sonidos extraños resonó, mientras las láminas de luz se estrellaban contra el ardiente remolino carmesí, una tras otra, desapareciendo al hacerlo. Sin embargo, cada golpe de una cuchilla haría que el brillo carmesí del tornado bajara un poco, disminuyéndolo poco a poco. La mano derecha de Long Shilla se levantó una vez más. Esta vez, en un agarre hacia el espacio vacío sobre su cabeza. De inmediato, luces de los mismos 6 colores comenzaron a reunirse a velocidades demenciales por encima de su cabeza, lentamente se reunieron y formaron un enorme martillo de 6 colores. La velocidad de consolidación del martillo era bastante lenta, y detrás de su espalda, la imagen ilusoria de Long Shilla parecía hacerse aún más sólida y real. Para que el emperador celestial 6 supremo tuviera que recolectar poder para desatar estabilidad, uno podría imaginar su poder y sin embargo, en ese momento, el Rey León Gusite no podía hacer nada más ya que toda su atención estaba en bloquear las 36 hojas de luz. Supresión, una supresión total. Como observador externo, esa era la única frase que el Rey Tigre Xueoyin podría usar para describir esta pelea. Enfrente del emperador celestial 6 supremo Long Shilla, incluso el emperador celestial de nivel alto, el Rey León no tuvo ninguna oportunidad en lo absoluto. Originalmente, cuando estaba viendo a Long Shilla luchar contra Xueotian, Xueoyin no tenía una sensación tan fuerte e intensa. Sin embargo, cuando el oponente fue cambiado a Gusite, solo entonces realmente sintió el poder aterrador de Long Shilla. Si aquella persona que luchaba era él mismo, sabía que lo más probable sería que estuviese peor que Gusite. Viendo aquel masivo, de casi 10 metros de largo, martillo de 6 colores formándose, el Rey León también fue sorprendido y preocupado. Aquellas hojas de luz que parecían tan fácilmente convocadas por Long Shilla le habían dado muchos problemas, y cada vez que una de ellas se detonaba contra su torbellino, despertaría una reacción en cadena de los 6 atributos. Más sorprendente para Gusite era que la reacción en cadena de cada hoja era diferente, lo que le obligó a usar toda su fuerza y cuidado en el bloqueo de todas y cada una de ellas. Él estimó que tenía que usar casi 2 o 3 veces la cantidad de energía celestial que Long Shilla usó, con el fin de protegerse de cada hoja. Además, incluso mientras Long Shilla controlaba esas 36 hojas de luz para atacarlo, ese emperador celestial 6 supremo realmente tenía la fuerza y la tensión de sobra para cargar otra habilidad, que obviamente era mucho más fuerte. Eso fue un shock total para Gusite. Solo en este momento se dio cuenta de la verdadera brecha entre él y Long Shilla, y sabía que era probable que su oponente ni siquiera hubiese demostrado la extensión de su fuerza. Una luz dorada surgió del cuerpo de Gusite. En este punto, no podía retener nada.
El atributo divino, uno de los atributos santos, se mostró, y el gigante león ilusorio detrás de su espalda también se tornó dorado, con llamas santas doradas rodeándolo. Por fin, pudo empezar a moverse mientras bloqueaba los ataques de Lon Shilla, y continuó obstinadamente paso a paso hacia su enemigo. Piérdete. Lon Shilla dio un frío. El colosal martillo de 6 colores descendió de los cielos, pero no golpeó directamente hacia abajo, en su lugar fue barrido horizontalmente para aplastar salvajemente el torbellino de llamas doradas que era Gusite. Esta vez y finalmente hubo una fuerte explosión y una explosión que parecía resonar profundamente en cada uno de los observadores. Con el estruendoso sonido tímbrico, la masa de llama roja dorada voló hacia atrás, destrozando la montaña celestial de la nieve y volando en la distancia. Con otra ola de la mano derecha de Lon Shilla, una espada de 6 colores y 3 metros de largo apareció de la nada. Toda la atmósfera parecía girar a su alrededor, y en un destello de luz, la espada voló hacia el cuerpo de Gusite, que todavía estaba volando en la distancia, la luz que lo rodeaba se había apagado a casi la inexistencia. Gordito Lon, demuestra misericordia. Justo en ese momento, una luz dorada descendió de los cielos, deformándose en un escudo para bloquear la espada final de 6 colores que Lon Shilla había desencadenado. La espada y el escudo se estrellaron el uno contra el otro, y ambos vibraron violentamente antes de que se disiparan simultáneamente en el aire. A lo largo de la pelea, Lon Shilla no se había movido ni un solo paso, pero en este momento se balanceó ligeramente, aunque todavía no se tambaleó. Una figura blanca como la nieve apareció de la nada, de manera silenciosa y rápida. Nadie había visto cómo apareció, pero tan pronto como lo hizo, todo parecía convertirse en un mero antecedente de su presencia. Brolón, ¿cómo estás? El que había detenido el golpe final de Lon Shilla e incluso lo hizo temblar ligeramente era, naturalmente, el señor de la montaña celestial de la nieve, la potencia más poderosa del mundo, el único dios celestial. Xuetian. Mirándolo, Lon Shilla dio una sonrisa fría y dijo: «Viejo monstruo Xue, finalmente estás dispuesto a mostrarte tú mismo». En ese momento, el Rey León finalmente había recuperado su equilibrio, y con su poderosa energía celestial, voló hacia ellos. Aunque no tenía el atributo viento, eso significaba que no sería capaz de volar demasiado rápido por largos periodos de tiempo. Pero para una distancia corta, usar su energía celestial para volar era todavía una posibilidad. En la actualidad, Gusite estaba extremadamente enojado y decepcionado. Ese golpe de martillo no le había dañado, pero casi había disipado toda su aura protectora y energía celestial. Si esa espada final hubiera aterrizado en él, incluso si no lo mataba, sin duda sería gravemente herido. Sin embargo, Lon Shilla ni siquiera había desatado un solo equipo consolidado y estaba claro hasta dónde llegaba la diferencia entre los dos. Señor de la montaña. Gusite miró con furia a Lon Shilla, pero siguió haciendo una reverencia respetuosa a Xuetian primero. Xuetian sonrió débilmente y dijo: «Rey León, no necesitas estar molesto. Perder ante Brolón no es algo de lo que avergonzarse. En todo este continente, Brolón puede ser considerado el emperador celestial más fuerte. Incluso para mí, no me atrevo a decir que puedo derrotarlo definitivamente». Las palabras de Xuetian podrían considerarse extremadamente amables, dando a Lon Shilla mucha cara. Incluso si Lon Shilla estaba actuando agresivamente ahora, su expresión no podía dejar de aliviarse. Capítulo 173. Tu padre está aquí para exigir un ajuste de cuentas. Gusite dio un furioso gruñido hacia Lon Shilla, claramente todavía molesto y poco dispuesto a aceptar su pérdida. Después de todo, todavía tenía varios ases potentes en la manga que no había usado. Si esta no fuese la montaña celestial de la nieve y pudiese liberar todo su poder, aún pensaba que tenía alguna posibilidad de luchar contra él, ya que tenía el atributo divino después de todo. En ese momento, en la cima de la montaña celestial de la nieve, ahora había 4 de las potencias más fuertes en todo el continente sin límites. Un dios celestial y 3 emperadores celestiales. Estos 4 no solo eran presencias aterradoras que podían admirar las tierras, sino que también eran los más fuertes de toda la tierra. Nadie se atrevió a acercarse para ser un espectador, sin importar cuán tentador pudiera ser eso. Esta era la montaña celestial de la nieve y el castillo celestial de la nieve. Incluso los diversos líderes de las tribus que habían venido a celebrar la boda no se atrevían a moverse, temiendo que pudieran molestar o enojar al señor de la montaña, y causar problemas a toda su tribu. Xuetian sonrió débilmente hacia Lon Shilla y dijo: «Brolón, ¿vamos a entrar para hablar en privado? De pie aquí para que todos lo vean, no es la mejor manera de resolver ningún problema, y no es la forma en que saludo a mis invitados». Lon Shilla sintió y dijo: «Muy bien, viejo monstruo Xue, te daré esa cara». Xuetian agitó su mano y dijo:
Ven entonces. Mientras decía eso, se dirigió a la entrada del castillo. La mirada de Lon Shilla se dirigió hacia el rey León Gusite y el príncipe León Gu Jingwing. Ustedes dos también vienen. El asunto del que he venido a hablar también les concierne a los dos. Después de decir eso, le hizo señas a Zhou Weiqing, que todavía estaba detrás de él, todavía cubierto con la capucha, pero su rostro oculto estaba lleno de shock y asombro. Luego siguió detrás de Xuao Tian cuando ingresó al castillo, tomando fácilmente la segunda posición. Todo lo que acaba de suceder fue muy rápido, y naturalmente Zhou Weiqing había sido testigo de todo. Con su inteligencia, fácilmente podría adivinar quiénes eran todas estas personas. Desde que formalmente reconoció a Lon Shilla como su maestro, esta era la primera vez que Zhou Weiqing lo vio actuar. Previamente, cuando Lon Shilla había luchado, Zhou Weiqing había notado claramente que alrededor de su propio cuerpo había un escudo invisible que lo protegía, para que no se viera afectado por ninguna de las reverberaciones de energías del choque entre las dos potencias. Esa era también la primera vez que había sido testigo del verdadero poder aterrador de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Como el único discípulo y heredero del Emperador Celestial 6 Supremo, Zhou Weiqing estaba naturalmente mucho más claro acerca de los usos de la formación y las complejidades de lo que Lon Shilla había hecho, incluso en comparación con el Rey León, que lo había experimentado por sí mismo. De hecho, lo que Gusite había adivinado era cierto y Lon Shilla no usó toda su fuerza en lo absoluto, y su control era tan impresionante y fino a un grado increíble. Si él hubiera querido, podría haber destruido totalmente al Rey León en un flujo de ataques continuos. Invencible en la misma etapa. Así era como Lon Shilla calificaba su propia formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Eso no era arrogancia en lo absoluto, y con respecto a tal calificación, incluso el señor de la montaña celestial de la nieve nunca lo había refutado. De lo contrario, él nunca hubiera dicho que esa formación era la más grande en todo el continente sin límites. A pesar de que la formación de la manipulación de las 6 artes supremas tenía sus propios inconvenientes y desventajas, la enorme cantidad de ventajas y superioridad había superado con creces esos inconvenientes. Si uno lo escogiera rigurosamente, su peor defecto sería la increíble cantidad de talento innato que un usuario necesitaría tener para comenzar a aprenderlo. Después de todo, en todo el mundo, la cantidad de personas que posiblemente podrían tener 6 atributos era muy poca y muy poca. Ese era el verdadero poder del Emperador Celestial. Mira a su maestro. Solo una persona solitaria, y en realidad había intimidado a todas las potencias de la montaña celestial de la nieve. Incluso el señor de la montaña, aunque no estaba intimidado, lo trataba con mucho respeto. El orgullo por su maestro se hinchó en el corazón de Zhou Weiqing. Sus sentimientos por Lon Shilla no eran solo de gratitud, sino que se habían convertido en verdadero amor familiar. En el momento en que Lon Shilla le había dicho que personalmente lo traería a la montaña celestial de la nieve, dentro del corazón de Zhou Weiqing, el estado de Lon Shilla había alcanzado casi el mismo nivel que el de su padre, y no solo el de un maestro respetado. Y, mientras entraban al castillo celestial de la nieve, Zhou Weiqing enfocó su voluntad hacia adentro de forma protectora, sin prestar mucha atención a su entorno. Eso fue porque él podía sentir claramente que el rey tigre, que estaba detrás de su maestro, lo estaba observando silenciosamente. En comparación con el Rey León, que mantuvo toda su atención en Lon Shilla, Xuao Weiqing estaba claramente mucho más interesado en esa persona desconocida detrás de Lon Shilla, con la cara oculta. Después de todo, todos sabían que el Emperador Celestial 6 Supremo era un lobo solitario. Nadie había oído hablar de él teniendo parientes, familiares, descendientes o incluso discípulos. Sin embargo, esta vez, al ascender la montaña celestial de la nieve, en realidad había traído esta persona. Para el Rey Tigre, estando tan familiarizado con Lon Shilla, ¿cómo podría no haber despertado su interés? Con el nivel de cultivo del Rey Tigre de la etapa Emperador Celestial, naturalmente podía sentir que Zhou Weiqing estaba alrededor de la etapa de 6 joyas. Sin embargo, eso era todo lo que sus sentidos podían detectar en la superficie. Después de todo, Lon Shilla estaba allí, y no podía extender su energía celestial para investigar a fondo. Además, podía sentir que alrededor de la presencia de Zhou Weiqing, el aura de Lon Shilla permanecía presente de forma protectora. Zhou Weiqing hizo todo lo posible para mantener su respiración estable. Sabía que pronto sería su turno de estar en el escenario. Aunque en los últimos meses había estado preparándose completamente para este momento, haciendo todo lo posible para alistarse, solo pararse aquí, en la más grande de las grandes tierras santas, su corazón no pudo evitar correr. Sin embargo, no importaba cuán nervioso o temeroso estuviera, la mayor sensación en su corazón aún era resolución. No importaba si era portianero por la reputación de su maestro, ya no retrocedería en lo absoluto.
Con Xueutian al frente, personalmente liderando el camino, el grupo de ellos llegó rápidamente al gran salón central, justo en el medio del castillo celestial de la nieve. El rey León Wuzite había traído a su hijo Gu Jingbing. En cuanto a las dos potencias de la etapa rey celestial, no tenían la calificación para seguir al grupo. Al seguir al grupo, no era porque Wuzite realmente temiera a Lon Shija. Como el emperador real del Imperio Gonzhou, nunca tendría tal emoción. Sin embargo, sí quería descubrir la razón por la cual él había venido aquí tan agresivo y justamente. Cuando entraron en el gran salón del castillo celestial de la nieve, Xueutian tomó su asiento a la cabeza de la mesa, mientras que el rey León Wuzite tomó naturalmente el asiento principal a su izquierda. Después de todo, en todo el Imperio Gonzhou, su rango y estado era solo superado por el señor de la montaña celestial de la nieve. Sin embargo, extrañamente, algo que podría hacer reflexionar a los demás era que el asiento principal a la mano derecha era normalmente para que el rey tigre se sentara, pero tomó la iniciativa de dejar que Lon Shija tomara ese asiento, y a su vez le tomó el que estaba a su lado. En cuanto a Gu Jingbing y Zhou Weiqi, naturalmente se pararon detrás del rey león y del emperador celestial 6 supremo, respectivamente. En tal ocasión, ¿cómo podrían tener un asiento? El rey león miró al rey tigre. Aunque no dijo nada, un destello de descontento cruzó sus ojos, e incluso Zhou Weiqi pudo notarlo claramente. Sin embargo, muy rápidamente, su atención se volvió hacia Lon Shija, su mirada se llenó de una fuerte enemistad e insatisfacción con el resultado de la lucha anterior. Muy rápidamente, los sirvientes vinieron a traer té a la mesa, la débil fragancia del té trajo algo de vida a la helada sala. Xueutian le dio un gesto de invitación a Lon Shija, y no dudó. El famoso té niebla glacial de la montaña celestial de la nieve era extremadamente delicioso después de todo. Mientras tomaban su té, Lon Shija ignoró por completo las miradas del rey león. En su lugar, miró pasivamente a Xueutian, como si en ese corto periodo de tiempo sus emociones se hubieran calmado. El rey león podría parecer tener una mecha corta y un temperamento violento, pero en verdad no era tonto ni testarudo, y su mente en verdad era detallada. De lo contrario, ¿cómo podría organizar con éxito las cosas para que su hijo terminara siendo el discípulo principal de Xueutian y posible heredero de la montaña celestial de la nieve? Para que Lon Shija viniese a la montaña celestial de la nieve a causar problemas en este periodo crítico, especialmente con lo que había dicho antes y sin duda tenía algo que ver con su propia tribu del león. La razón por la que mostró una enemistad tan intensa hacia Lon Shija era también una forma de mostrarle a Xueutian su postura y resolución, para tratar de influir en él. Para que Brolon venga aquí esta vez, supongo que no es para unirse a las festividades de la boda, ¿no? Dijo Xueutian con una leve sonrisa. Si uno solo mirara su apariencia externa, nadie se imaginaría que él era la mejor potencia en todo el mundo. Zhou Weiqi había estado observando a este posible suegro suyo, y se sorprendió al descubrir que ni siquiera podía sentir las más mínimas reverberaciones de energía celestial en torno a Xueutian. Sin embargo, tenía una aura extraña sobre él, que parecía como si estuviera naturalmente en control de todo lo que lo rodeaba. Lon Shija dijo con frialdad. Por supuesto que no estoy aquí para unirme a la llamada boda. Viejo monstruo Xue, esta vez, he venido a pedirte cuentas sobre eso. Xueutian arqueó ligeramente una ceja. ¿Cuentas? ¿Qué cuentas le debo a Brolon? No recuerdo nada. El inmenso cuerpo de Lon Shija se levantó lentamente. Inmediatamente, una inmensa y poderosa presencia se emitió desde él, pero el objetivo no era Xueutian, sino el príncipe león Gu Jingbing frente a él. El rey león inmediatamente se puso de pie, sin atreverse a retrasarse un segundo, circulando su energía celestial para proteger a su hijo mientras miraba enojado a Lon Shija. Gordito Lon, ¿estás en el castillo celestial de la nieve y te atreves a portarte tan detestablemente? Sus palabras fueron simples pero efectivas, con el objetivo de sembrar discordia e instigar algo si era posible. La expresión de Xueutian también se nubló. Brolon, te he tratado como invitado aquí, y está a punto de ser el día de la boda de mi hija y no deseo chocar contigo en tal ocasión. Por favor, declara tu negocio claramente. Jingbing es mi yerno. ¿Yerno? De repente, Lon Shija se rió en voz alta sin previo aviso. Bueno, es difícil decir quién es tu yerno en este momento. Viejo monstruo Xue, conoces muy bien mi personalidad. Yo, Lon Shija, toda mi vida la he pasado solo, persiguiendo el pináculo de la cultivación y las teorías del cielo, y no tengo otros parientes vivos. ¿Alguna vez me has visto traer a alguien conmigo? Xueutian se sorprendió momentáneamente. Nunca había esperado que Lon Shija cambiara el tema tan rápido. Inconscientemente dijo, no y Brolon siempre ha estado solo, yendo y viniendo libremente como lo desea.
Sin embargo, y esta vez y en este momento, su interés también se despertó mientras volteaba su atención hacia Sogeking. Por supuesto, en comparación con su hermano Xueoyin, los sentidos de Xueotian eran muy superiores. Con solo una mirada a Sogeking, una luz de sorpresa parpadeó en sus ojos. Aunque no pudo determinar por completo cuáles eran sus atributos, inmediatamente pudo sentir que sus joyas elementales tenían 6 atributos diferentes. Long Shilla dijo: no hace mucho, finalmente acepté un discípulo. Este discípulo mío y él es como yo, sus joyas elementales tienen 6 atributos. Por fin, la manipulación de las 6 artes supremas más importante que he creado puede finalmente transmitirse, y también tengo un heredero y estaba tan feliz, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. Confío en que el viejo monstruo Xue puede entender mis sentimientos en este asunto. Al escuchar las palabras de Long Shilla, algo de entendimiento se apoderó del corazón de Xueotian, pero al mismo tiempo se apoderó de él una sensación de aprensión. Hacia Long Shilla, él era demasiado familiar. Con ese carácter suyo, era casi imposible para él encontrar un discípulo. Sin embargo, ahora que realmente había encontrado uno, podía imaginar la pura protección. Además, podía adivinar indistintamente quién era el discípulo de Long Shilla y sabía que no sería una cuestión fácil de resolver. Long Shilla dijo con frialdad: este viejo ya ha vivido más de 100 años, y finalmente tengo un pariente y un descendiente. Sin embargo, y casi fue asesinado por ese discípulo tuyo. A pesar de que apenas logró sobrevivir, sus 4 extremidades estaban rotas. Viejo monstruo Xue, si no me das una buena excusa que me satisfaga, entonces este anciano declarará la guerra a tu montaña celestial de la nieve e incluso al Imperio Gonzhou. Por el resto de mi vida, me aseguraré de que todos ustedes no sepan lo que es la paz. Al escuchar las palabras de Long Shilla, no solo Xueotian y Xueoyin, incluso el Rey León y todas sus expresiones cambiaron instantáneamente, sus caras palidecieron. Gusite podría tener un temperamento feroz, especialmente en la superficie, pero siempre tenía el control, asegurándose de no cruzar ningún límite. En verdad, no podía permitirse ofender completamente a Long Shilla, y como rey nunca haría tal cosa. Después de todo, para que una persona como el Emperador Celestial 6 Supremo tenga enemistad con el Imperio Gonzhou, les ocasionaría una pérdida sin precedentes. Ni siquiera la montaña celestial de la nieve podría soportar tales pérdidas. Al final, todo se redujo a esa línea y el Emperador Celestial 6 Supremo estaba solo y, instantáneamente, el Rey León Gusite volteó su mirada hacia su hijo, diciendo enojado: Jingbin, ¿qué está pasando? La expresión de Wu Jingbin también estaba desconcertada. Yo tampoco lo sé. Señor Long, ¿cuándo usted Junior ha lastimado a su discípulo? El semblante de Long Shilla permaneció frío como el hielo mientras daba un Dirigiéndose a Sogeking, dijo: pequeño gordito, que vea quién eres. En el otro lado, Sogeking inmediatamente levantó su mano para bajar la capucha de su capa, revelando sus facciones. Para los demás presentes, cuando lo miraron, no tendrían ningún otro pensamiento al respecto. Sin embargo, la expresión de Wu Jingbin cambió instantáneamente, mirando a Sogeking con total sorpresa. Tú eres tú y... Sogeking sonrió pasivamente. Después de los 36 días de cultivación, habiendo pasado por todo el dolor, el sufrimiento y estando al borde de la muerte tantas veces, había madurado y había crecido mucho más. Frente a Wu Jingbin ahora, su aura no era menor que la de él. Príncipe León, ha pasado un tiempo. Espero que todavía estés bien. En ese momento, sin importar si era el señor de la montaña celestial de la nieve Xueotian, el rey tigre Xueoyin o el rey león Gusite, toda su atención se centró en Sogeking. Dejando a un lado todo lo demás, estaban extremadamente curiosos sobre este nuevo discípulo de Long Shilla. Después de saludar a Wu Jingbin, Sogeking salió de detrás del asiento de Long Shilla. Primero se inclinó profundamente hacia Xueotian, saludándolo. Junior Sogeking saluda al señor Xue. Luego se volteó hacia el Rey Tigre y se inclinó una vez más. Saludo al señor Rey Tigre. Después de decir ambos saludos, solo entonces se volteó hacia el Rey León. Sin embargo, esta vez solo inclinó levemente la cabeza en señal de saludo, casi como si su estado fuera el mismo que el del Rey León. ¿Eres Sogeking? Aunque Xueotian lo había adivinado en su corazón, cuando lo escuchó decir su nombre, una luz brilló en sus ojos. Hacia Sogeking, había escuchado demasiado sobre él y este joven que había atraído a su hija y uno con talentos tan increíbles, con 2 atributos santos, el atributo demoníaco y el atributo tiempo. Aún más, uno que tenía 6 atributos elementales. Ahora y este joven realmente estaba de pie justo enfrente de él de esa manera. Eso era algo que no había esperado en lo absoluto.
En cuanto a Zhou Weiqing, estaba experimentando una sensación totalmente diferente. Para él, la mirada de Xiao Tian era como una lupa, como si cada centímetro de su cuerpo estuviera bajo examen, como si incluso pudiera atravesarlo. Solo con su mirada, Zhou Weiqing sintió como si toda su vida y muerte estuvieran bajo el control total de Xiao Tian. Sí, señor. Zhou Weiqing respondió respetuosamente. Zhou Weiqing, te salvé la vida, ¿y te atreves a aparecer aquí frente a mí? Al ver a Zhou Weiqing, Wu Jingbin ya no pudo mantener la compostura. En un instante, estalló, con todo su cuerpo brillando con luz ardiente, como si estuviera listo para actuar en cualquier momento. Long Shilla dio un gruñido frío, una presencia poderosa brotó de él. El Rey León también se adelantó rápidamente, bloqueando frente a su hijo, temeroso de que Long Shilla actuara repentinamente. Long Shilla dijo con frialdad: la serie de eventos y no necesito entrar en detalles por más tiempo. Supongo que el viejo monstruo Xue ya puede adivinar lo que sucedió. Tu discípulo hirió fuertemente al mío. En ese asunto, tienes que darme una explicación. La expresión de Xiao Tian era extremadamente fea. Esta realmente no era una situación fácil de resolver. Long Shilla ya había expresado las cosas claramente, sin dejar ningún margen de maniobra. Incluso como la principal potencia en el mundo de hoy, no podía ignorar fácilmente tal amenaza de él. Si bien no era tan difícil para él derrocar a Long Shilla, incluso si uniera fuerzas con el Rey León y el Rey Tigre, es posible que no pudiesen matar a Long Shilla. Todo el Imperio Gonzhou no podía soportar la ira de alguien como el Emperador Celestial 6 Supremo. Sabiendo eso, esa también era la razón por la cual Long Shilla se atrevió a traer a Zhou Weiqing a la montaña celestial de la nieve. Brolón, ¿qué tipo de explicación estás buscando? Vamos a discutirla entonces, dijo solemnemente Xiao Tian. Long Shilla dijo fríamente: muy simple. Una deuda de sangre debe ser pagada. Lo que tu discípulo le hizo a mi discípulo, se lo haré a él a cambio. ¿Te atreves? Wu Si te oyó enojado. Esta era la primera vez que escuchó el nombre de Zhou Weiqing. En verdad, él no sabía nada sobre la situación actual. Wu Jingbin se inclinó hacia su padre y le habló en voz baja al oído. Este es el humano que se robó a Tianer. Al escuchar las palabras de Wu Jingbin, solo entonces Wu Zite comprendió lo que estaba sucediendo, su expresión se puso fea y su rostro se nubló. La atmósfera en la sala se volvió peligrosa, ya que la intención de matar llenó todo el gran salón. El único que estaba muy relajado era el Rey Tigre. Actualmente, su expresión era bastante extraña. Sus ojos brillaban con una alegría escondida, casi como si se deleitara con los problemas del Rey León. Todo el asunto realmente no tenía nada que ver con él, y naturalmente podía sentarse y mirar el programa en su mejor momento. ¿Me atrevo? En este mundo, ¿qué es lo que yo, Long Shilla, no me atrevo a hacer? Long Shilla miró con desprecio al Rey León desdeñosamente. Xiao Tian miró con frialdad a Long Shilla y dijo: hermano Long, ¿estás diciendo que ustedes dos, maestro y discípulo, han venido aquí especialmente a causar problemas? ¿Causar problemas? Viejo monstruo Xue, si tu discípulo fuese el que fue golpeado casi hasta la muerte, con 4 miembros rotos, ¿qué harías? Si realmente quisiera causar problemas, habría venido 2 días más tarde, durante la boda real, a causar problemas delante de todos tus líderes de la tribu del Imperio Gonzhou y un problema adecuado. He elegido llegar temprano, eso ya es para darte mucha cara. En verdad, si alguien más hubiese sido derrotado por Wu Jingbin, Xiao Tian no tendría ningún sentimiento de culpa en lo absoluto. Sin embargo, con todo lo que sabía sobre el asunto, y con este Zhou Weiqing de algún modo convirtiéndose en el discípulo de Long Shilla, sabía que este asunto era muy problemático. Viendo cómo Long Shilla estaba siendo tan protector, conocía muy bien su personalidad, y él definitivamente haría lo que amenazaba si lo empujaban. En un breve momento, el señor de la montaña recibió un gran dolor de cabeza, sin saber qué hacer. Brolón, ¿qué tal esto? Puedo darle a tu discípulo una compensación en otras áreas y después de todo, Jingbin está a punto de casarse con mi hija. Si le hieres gravemente, ¿cómo se puede celebrar la boda? ¿Podemos discutir qué tipo de compensación y qué piensas? Para que Xiao Tian hablara así, ya era un gran compromiso para alguien de su estatura. Sin embargo, Long Shilla inmediatamente rechazó la propuesta. De ninguna manera. Justo cuando la expresión de Xiao Tian se tornaba amarga, Zhou Weiqing, que estaba junto a Long Shilla, rápidamente tiró de su manga, sacudiendo la cabeza tentativamente. Una repentina sospecha golpeó a Xiao Tian, y dijo: Brolón, ¿por qué no escuchamos lo que tu discípulo tiene que decir? Después de todo, él es el personaje principal en este asunto. Long Shilla miró a Zhou Weiqing irritado, como si no estuviera satisfecho con su actitud cobarde.
Pequeño mocoso, estoy aquí tratando de hacer justicia por ti. ¿Qué estás tratando de decir? Zhou Weiqing dijo humildemente, temblando de miedo y temor. Maestro, incluso si rompes las 4 extremidades de ese príncipe león, el dolor que he sufrido no puede ser devuelto. También podríamos obtener la compensación. En la cabecera de la mesa, Xuao Tian se rió con ganas y dijo, Brolón, mira, tu discípulo es mucho más razonable que tú. Pequeño amigo, habla entonces, ¿qué quieres? En todo este continente, mientras este anciano quiera hacerlo, no debería haber ningún problema. Zhou Weiqing rápidamente aprovechó la oportunidad y dijo respetuosamente, en ese caso, este junior le agradece el mayor respetuosamente. Al decir eso, se arrodilló abruptamente frente a Xuao Tian. Señor, la compensación que deseo es y por favor déjeme casarme con Tianer. En términos de poder y fuerza, Zhou Weiqing no era rival para ninguna de estas potencias frente a él. Sin embargo, en términos de picardía y astucia en la planificación, tal vez ninguno de ellos era un rival para él en lo absoluto. En verdad, Zhou Weiqing y Long Zhiyi estaban representando una obra planificada, para hacer concesiones con el fin de obtener una ventaja. Long Zhiyi actuaba naturalmente como el policía malo a la perfección, y con ese trabajo ingenioso y oportuno junto a Zhou Weiqing en momentos, ambos habían llevado a los otros en su trampa. Actualmente, todo lo que habían hecho era construir un escenario en el que estuvieran perfectamente justificados para solicitar tal pedido. De ninguna manera. Sin pensarlo, Wu Jingbing replicó. En realidad, con su condición de príncipe león, bajo tal escena con todos sus mayores aquí, nunca habría hablado tan precipitadamente. Sin embargo, como tenía que ver con Tianer, su corazón ya estaba en desorden, especialmente con Zhou Weiqing aquí mismo. No importaba cuánto Wu Jingbing no quisiera aceptarlo, sabía que el hombre que Tianer realmente amaba era este Zhou Weiqing. Además, Wu Jingbing no solo amaba a Tianer profundamente, su matrimonio también tendría un gran efecto en su futuro. Si no podía casarse con ella, quién sabía si su maestro en realidad le pasaría la posición de señor de la montaña a él. Zhou Weiqing continuó mirando a Xuao Tian, como si no hubiera escuchado a Wu Jingbing en lo absoluto. En este punto, el rey león Wusite no pudo resistir más. Dirigiéndose a Xuao Tian, dijo, Señor de la montaña, este par de maestro y discípulo están claramente aquí solo para causar problemas. Su expresión era incluso más fea que la de su hijo. Sin embargo, aunque podría estar hablando como tal a Xuao Tian, no se atrevió a exagerar. Después de todo, las amenazas anteriores de Long Zhiyi definitivamente habían tenido efecto. Como el emperador del imperio Gongzhou, no se atrevió a arriesgar a su tribu imperio. Los ojos de Xuao Tian se enfriaron. Como la principal potencia en el mundo de hoy, no solo su talento era excepcional, su inteligencia y comprensión definitivamente también tenían que ser de primera clase. Hacia el acto entre el gordito Long y el pequeño gordito Zhou, ¿cómo no podría ver a través de él? Lo más probable era que lo de las excusas fuera falso, y su verdadero objetivo era su hija. Sin embargo, en este punto, los dos tenían la razón de su parte, y no era tan fácil de manejar. Zhou Weiqing, mi hija ya se ha comprometido con Wu Jingbing y ya deberías saberlo y lo estás usando a propósito como tu compensación. ¿En qué tipo de posición estás tratando de ponerme? Zhou Weiqing continuó arrodillado allí, con su mirada fija en Xuao Tian. Firmemente y con calma, dijo, Señor, ¿alguna vez le has preguntado a Tianer si estaba dispuesta? En una relación entre un hombre y una mujer, lo más importante es el amor entre los dos. Solo tienes una hija, ¿realmente quieres verla sufrir de por vida? Tianer consiguió que Wu Jingbing me diera una carta que ella escribió, y dentro de ella me pidió que la olvidara, que renunciara a ella. La conozco demasiado bien. Si ella no aceptaba escribir esa carta, tal vez la vez anterior, el príncipe león ya me habría matado. Tianer me ama, y ella solo me ama. Ya hemos pasado por relaciones íntimas. Originalmente, cuando Tianer me dejó por primera vez, me dijo que si no aceptabas la relación entre nosotros, ella te amenazaría con su muerte. Estoy seguro de que usted, por encima de cualquier otra persona, sabe muy bien cómo es su personalidad. Tal vez ella podría casarse con Wu Jingbing para darle cara, pero estoy seguro de que ella nunca será su verdadera esposa. Como padre, si estás dispuesto a ver a tu hija sufrir por el resto de su vida, tal vez incluso hasta el punto de llevársela a ella misma, y entonces solo puedo decir que no eres un padre calificado, y casi no mereces serlo. Las palabras de Zhou Weiqing fueron firmes y resueltas. Frente a la principal potencia del mundo, Xuao Tian no mostró ningún temor en lo absoluto. Mientras hablaba sus últimas palabras, su tono era incluso de reproche. El rey tigre Xuao Yin solo podía mirar al costado, con la boca abierta.
Habían pasado años desde que había visto, o incluso escuchado a alguien que se atreviese a hablar hacia su hermano mayor. Este pequeño compañero realmente tiene agallas. La cara de Xuetian se volvió verde, luego blanca. Mirando a Zhao Weiqing, las reverberaciones de energía alrededor de su cuerpo fluctuaron violentamente, como si estuviera a punto de quitarle la vida a Zhao Weiqing. Long Shija estaba parado al lado de su discípulo, y no se atrevió a ser negligente en ese momento. Sin duda, confiaba en escapar incluso si las tres principales potencias de aquí lo rodeaban y lo atacaban. Sin embargo, sabía que no tenía la capacidad para hacerlo y llevar a Zhao Weiqing también. Eso quería decir que si Xuetian lo atacaba, entonces Zhao Weiqing llegaría hasta aquí. Aunque en el plan de Long Shija y Zhao Weiqing era muy poco probable que se produjera tal situación, siempre existía esa pequeña posibilidad. Para que Zhao Weiqing realmente se atreviese a enojar a Xuetian de esa manera, incluso Long Shija no lo había esperado. En su corazón, no pudo evitar darle un gran pulgar oculto a Zhao Weiqing, pero al mismo tiempo también sintió un sudor frío en nombre de su precioso discípulo. Señor, Tianer solo estará realmente feliz conmigo, estamos enamorados y... basta. Por fin, Xuetian interrumpió bruscamente a Zhao Weiqing. Actualmente, el señor de la montaña celestial de la nieve parecía enfurecerse, levantándose repentinamente de su asiento. Solo la acción de pararse no parecía demasiado, pero todos en la sala se pusieron nerviosos por eso. El que más lo sintió fue, naturalmente, Zhao Weiqing, que se llevó la peor parte de la poderosa y violenta aura, haciendo que todo su cuerpo retrocediera tambaleándose, casi cayéndose. Long Shija instantáneamente se puso delante de su discípulo, mientras que el rey tigre Xueying y el rey león Gusite también se pusieron de pie en sucesión. Por supuesto, los dos tenían expresiones muy diferentes en sus caras. El rey tigre miró a su hermano mayor, su rostro mostrando signos de preocupación y ansiedad. Por otro lado, los ojos de Gusite estaban llenos de intención asesina. Su único pensamiento ahora era cómo dejar a Long Shija aquí permanentemente, y no permitirle escapar. Todos ustedes esperen aquí. De repente, Xuetian dijo enojado. Con un movimiento de su manga, toda su figura brilló y desapareció del gran salón. Zhao Weiqing se puso de pie, mirando a su sorprendido maestro. Con un tono bajo, le dijo a Long Shija, parece que tenemos una oportunidad y el señor de la montaña Xue ama mucho a Tianer después de todo. Debe haber ido a hablar con ella sobre lo que dije antes. Quizás, también ha notado algo mal con ella, que tal vez su circunstancia actual no está muy lejos de lo que describí. Con la poderosa energía celestial de Long Shija que los rodeaba, la pareja de maestro y discípulo no tenía miedo de que los demás escucharan su conversación. Long Shija sintió al escuchar eso y dijo, muy bien. Al final, poder traer a la belleza a casa, todo dependerá de ti. Zhao Weiqing asintió y dijo, definitivamente tendré éxito. Wu Jingbin se quedó allí, mirando a Zhao Weiqing con una mirada venenosa. En este momento, estaba lleno de arrepentimiento. Realmente lamentó no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. Durante esa ocasión, él tenía dos potencias de la etapa rey celestial con él. Si él hubiera matado a Zhao Weiqing y quemado todas las pruebas, matando a Shan Guanfei y Lin Tianao al mismo tiempo, ¿quién sabría que fue él? No habría problemas en este momento. Por supuesto, eso también fue porque nunca había soñado que Zhao Weiqing de repente obtendría un maestro como Long Shija. El célebre emperador celestial Sei Supremo y su propio padre había probado personalmente su cultivo hace poco tiempo. El más fuerte de los emperadores celestiales y uno podría incluso llamarlo la segunda potencia más fuerte del mundo. Con su amenaza allí, su propio maestro tendría que pensarlo dos veces si en realidad estaría de acuerdo en dejarle casarse con Tianer. No, las posibilidades disminuían astronómicamente. Mientras Wu Jingbin pensaba hasta ese punto, de inmediato sintió como si su corazón estuviera siendo quemado por una llama furiosa, casi hasta el punto del dolor físico. Un intenso celo lo abrumaba y Tianer y llamaba a este hombre después de todo. Pero, pase lo que pase, nunca me rendiré al casarme con Tianer. El maestro nunca debe dejarla ir con él. Soy su discípulo principal. Además, esta es una oportunidad importante y crítica para llevar a las tribus del espíritu divino del tigre celestial y del espíritu divino del león de tierra celestial más cerca. ¿Y cómo podría el maestro cambiar de opinión sobre esta importante alianza matrimonial? Mientras pensaba un poco más, la expresión de Wu Jingbin finalmente se volvió ligeramente mejor, aunque la expresión del rey Gusite seguía fría y cautelosa, y parecía estar hablando sutilmente con el rey tigre. Algunas líneas sobre algo, Xueying sacudió su cabeza ligeramente, como si rechazara cualquier sugerencia. Sin lugar a dudas, Long Shija podía adivinar fácilmente lo que el rey león le estaba diciendo al rey tigre, probablemente tratando de instigarlo para que lo atacara.
Por supuesto, él no estaba demasiado preocupado, después de todo, estaba extremadamente seguro de su propio cultivo y fortaleza. Aún más, sabía que tanto Xueotian como Xueoying lo conocían lo suficiente, y sin la palabra de Xueotian, su hermano nunca tomaría medidas contra él. Ahora, todo dependería de Xueotian. Con la batalla de ingenio en el gran salón a un lado, en el otro lado, Xueotian ya había llegado a la habitación de su hija una vez más. Tianer todavía estaba sentada aturdida en su cama, como si nunca hubiera movido un músculo desde la última vez que la vio. A diferencia de la vez anterior, Xueotian no caminó directamente hacia su hija, sino que se quedó de pie en la entrada de la habitación, mirándola en silencio. Los ojos de Tianer estaban huecos y vacíos. Esos hermosos ojos no parecían tener alma en ellos. Al observar a su hija, Xueotian de repente sintió como si su corazón hubiera sido apuñalado brutalmente. Tianer no estaba dispuesta a casarse con Wu Jingwin, ¿cómo podía él no saberlo? Sin embargo, Xueotian creía tercamente que los sentimientos y las emociones podían cambiar a medida que pasaba el tiempo. Mientras Tianer se casara con Wu Jingwin, y los dos pasaran más tiempo juntos, eventualmente llegaría a quererlo. Además, su matrimonio también podría determinar el futuro de la montaña celestial de la nieve y del imperio Gonzhou. No importaba cuánto amara a su hija, todavía tenía que pensar en la imagen de su tierra y sus súbditos. Los hechos también demostraron que su hija también estaba dispuesta a seguir sus órdenes para seguir el panorama general y finalmente aceptar el matrimonio. Sin embargo, las palabras de Zhou Weiqing también habían apuñalado profundamente el corazón de Xueotian. Las palabras más profundas eran que Tianer era su única hija. En efecto, él solo tuvo una hija y una hija soltera. Desde joven, siempre había amado tanto a Tianer. Sin embargo, debido a su cultivo, ¿cuánto tiempo realmente había logrado pasar con ella? Ahora, su hija finalmente había crecido pero por sus propias razones, estaba a punto de obligarla a casarse con alguien a quien no amaba. En ese instante, Xueotian se sintió profundamente incómodo en su corazón. Especialmente cuando vio los ojos vacíos de su hija y ese era un golpe más fuerte que cualquier palabra o pensamiento. Tomando una respiración profunda, Xueotian se armó de valor antes de caminar lentamente hacia su hija. Sintiendo a alguien entrar en la habitación, Tianer finalmente levantó la cabeza inconscientemente. Padre. Tianer dio una sonrisa forzada. Originalmente confiado de que Tianer eventualmente cumpliría con todo lo que él imaginaba, solo ahora Xueotian se dio cuenta de cuánta amargura había en su sonrisa, cuán forzada se veía. Una vez más, sintió que su corazón se retorcía de dolor. Tianer, ¿realmente no quieres casarte con Jingwin? ¿Ah? Tianer soltó un grito de sorpresa, pero rápidamente bajó la cabeza, sacudiéndola mientras decía, no. Por supuesto no. Estoy dispuesta a casarme con Big Bro. ¿De verdad? Pero ya hace solo unos momentos, alguien me dijo que no estoy calificado para ser padre y que no estoy calificado para ser tu padre y por qué te estoy obligando a casarte con alguien a quien no amas. De hecho, es posible que después de tu matrimonio, me dejes para siempre y permanentemente y es cierto. Xueotian no andaba por las ramas, sino que hacía la pregunta que estaba ardiendo en el primer plano de su mente. ¿Qué? Las palabras de Xueotian fueron como un rayo en los oídos de Tianer. Todo su cuerpo tembló mientras miraba a su padre, incapaz de hablar en lo absoluto. El shock de Xueotian en su corazón no era menor que el de su hija. Desde su punto de vista, él podía sentir claramente que las palabras de Zhou Weiqing eran realmente precisas. Era probable que Tianer completara el matrimonio con Wu Jingwin para lograr la alianza entre las tribus, antes de acabar con su propia vida. Como padre, su comprensión por su hija era mucho menor que la de un joven que solo había conocido a su hija durante más de un año. En este momento, además de la ira y la indignación, el sentimiento más grande en su corazón era la culpa. ¡Qué vista tan corta! Su hija podría haberlo dejado para siempre debido a sus propias acciones. Pensando hasta ese punto, el corazón de Xueotian estaba palpitando de dolor. ¿Quién dijo algo así? La voz de Tianer temblaba tanto como su cuerpo, sus ojos se llenaron de incredulidad. Ella no había pensado que alguien se atrevería a hablarle así a su padre, pero se sorprendió por el hecho de que alguien realmente había leído sus pensamientos tan completamente. Xueotian miró a su hija, murmurando para sí mismo, ¿realmente abandonarías a tu padre así? Tianer dijo tristemente, originalmente, siempre he vivido feliz, sin preocuparme por el mundo. Incluso cuando me escapé de casa, era más una cosa precipitada e infantil, más que volverme contra mi padre por no haberme preguntado antes de formalizar el compromiso entre Big Bro y yo. No es que no me guste Big Bro y de hecho, si todo hubiera avanzado lenta y gradualmente, tal vez todo hubiera seguido como lo habías planeado.
Sin embargo, cuando escapé de casa, lo conocí y estos pocos años de estar juntos, le di mi corazón. Tal vez, él puede no ser el mejor, o el más talentoso de todos, pero el corazón de Tianer ya no puede contener a nadie más que a él. Padre, ¿no conoces mi personalidad? Si realmente no le diese todo mi corazón, ¿cómo podría entregarme a él? Padre, ¿ya no amas a Tianer? Mientras hablaba hasta ese punto, ya estaba sollozando mucho. Xuetian levantó abruptamente sus brazos, tirando de su hija en un fuerte abrazo. Como si él no lo hiciera, ella desaparecería de sus ojos. Era la principal potencia en el mundo, con el gran nivel de cultivo de la etapa Dios celestial y sin embargo, en ese mismo momento, su corazón se llenó de una emoción que no había sentido en mucho tiempo y puro y absoluto miedo e incluso terror. En ese instante, Xuetian se dio cuenta de que, comparado con su hija, todo lo demás ya no parecía importante. Suscríbete a Audio de Historias sin intro y dale me gusta. Capítulo 174. 3 exámenes, escogiendo al yerno. Siendo abrazada abrupta y casi bruscamente por su padre, Tianer se sobresaltó momentáneamente. Luego, las lágrimas cayeron de sus ojos y sus brazos rodearon la cintura de su padre en un abrazo. En ese momento, sintió como si ese padre que más la quería hubiera regresado finalmente. Por favor no dejes nunca a papá, ¿nunca me oyes?, dijo Xuetian tiránicamente, pero su voz claramente temblaba. Tianer se mordió el labio inferior antes de que finalmente dijera en voz baja: lo siento, padre, pero si no quieres apostar en ese 30% de posibilidades de que la habilidad resurrección le afecte, entonces y por favor no dejes que me case con Big Bro. Yo no puedo defraudar al pequeño gordito. Xuetian soltó a su hija. ¿Realmente has establecido tu determinación? Tianer sonrió débilmente y dijo: padre, lo pensé detenidamente y finalmente tomé una decisión. Incluso si realmente quieres matar al pequeño gordito por esto, ya no cambiaré de opinión. Ni siquiera estoy dispuesta a actuar en ese matrimonio con el Big Bro nunca más. Si ambos matan al pequeño gordito, entonces tendré que reunirme con él allá abajo. Su tono era suave, leve, pero la resolución en ella era clara. Mirando una vez más a su hija, los ojos de Xuetian tenían una mirada complicada. Después de un breve momento, finalmente dio un suspiro. De hecho, una chica adulta no puede quedarse en casa. ¿Realmente has tomado esa decisión? Tianer no dudó en asentir con la cabeza. Muy bien, ven conmigo entonces. Sin embargo, tienes que escuchar todo lo que diga y hacer lo que te diga. De lo contrario, podría cambiar de opinión otra vez. Mientras decía eso, Xuetian agarró la mano de su hija, tirando de ella hacia afuera. Y, de vuelta en el gran salón del castillo celestial de la nieve. El par de discípulo y maestro de Lonchilla y el par de hijo y padre del Rey León podrían estar en desacuerdo, con un fuerte olor a pólvora dentro, pero ambos lados al menos se controlaban a sí mismos. La razón por la que el Rey León se controló era naturalmente debido a la brecha entre él y el Emperador Celestial 6 Supremo, mientras que el control de Lonchilla se debió naturalmente a su objetivo al venir aquí, y no quería arriesgarse solo para satisfacerse momentáneamente. Por fin, en un destello de luz brillante, Xuetian reapareció en el gran salón. Sin embargo, cuando los miembros del salón vieron su rostro, se sorprendieron en secreto. El rostro de Xuetian podría ser descrito con la expresión: el viento turbulento precede a las próximas tormentas torrenciales, oscuro y nublado, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. Además, su mirada estaba centrada directamente en Sogeking, ese fulgor feroz que hacía que hasta Lonchilla se sorprendiese y se pusiese nervioso. Xuetian miró a Sogeking, a Wu Jingwin, y luego a Lonchilla y Gusite. Brolón, has traído a tu discípulo hasta aquí, a mi montaña celestial de la nieve, pero no pienses que no puedo ver tus verdaderas razones con mis propios ojos. Aún así, es cierto que Jingbin fue quien lastimó primero a tu discípulo, por lo que tienes la razón de tu parte. Bien, te daré las razones que pediste y una oportunidad y, con respecto a eso, Sogeking y Tianer, ya he aprendido sobre lo que pasó entre ellos. Sin embargo, como Brolón debería saber, nuestro Imperio Gonzou siempre ha creído en la fuerza es la razón. Hoy, le daré una oportunidad a tu discípulo. Conmigo como el examinador, él tendrá que competir contra Jingbin en una prueba. Si él puede vencer a Jingbin, anularé el compromiso entre Jingbin y Tianer. Por otro lado, si falla, le pido a Brolón que no continúe causando problemas, y que deje mi montaña celestial de nieve junto con su discípulo. Por supuesto, ya te he dado la cara en este asunto, y si Brolón todavía quiere seguir causando problemas a mi Imperio Gonzou después de eso, no creas que tendré miedo. No dudaré en dejar la montaña celestial de la nieve para perseguirte, no importa lo que cueste. La presencia abrumadora del Señor de la Montaña era de hecho aterradora y sus ojos brillaban con un intenso instinto asesino.
En la superficie, parecía estar totalmente en contra de Long Shilla y Song Wei-Qing, ese maestro y discípulo que había venido a causarles problemas. Los ojos del rey tigre Xueyin brillaron con respeto, pero también una ligera decepción. Naturalmente, el respeto se debió al hecho de que no había duda de que ese era el mejor método para tratar todo este asunto. Ambos lados con suficiente carga y con un método de resolución apropiado. Además, no importa cómo fuese examinada esa resolución, era de gran beneficio para Wu Jingwen, que acababa de alcanzar el nivel de cultivo de 9 joyas. El nivel de cultivo de Song Wei-Qing estaba indudablemente lejos de él, y desde la perspectiva del rey tigre, sin importar nada, Wu Jingwen estaba en una gran ventaja. En cuanto a la decepción, era porque nunca había querido que la tribu León se beneficiara de esto y había esperado que la presencia actual de Long Shilla fuera la oportunidad de cambiar las cosas. Incluso si el rey tigre pensaba de esa manera, naturalmente el rey león también pensaba de la misma manera. Wu Jingwen dejó escapar un sutil suspiro de alivio. Había luchado contra Song Wei-Qing hace unos meses, aplastándolo en ese momento, y estaba absolutamente seguro de derrotarlo nuevamente. Además, él conocía muy bien la personalidad de su maestro. Una vez que Xueo Tian había hecho una promesa, nunca la cambiaría. Long Shilla frunció el ceño y dijo solemnemente: «Viejo monstruo Xue, por favor presta atención a un detalle. Tu discípulo ya tiene más de 30 años, y el mío aún no tiene 20 años. Luchando entre sí, ¿eso puede ser justo? La fuerza es correcta, ese es un principio al que me adhiero también, y de hecho solo uno con talento y poder sobresalientes puede tener el derecho de ser el yerno de un viejo monstruo como tú. Sin embargo, tal competencia aún debe ser justa». Xueo Tian dijo con frialdad: «Brolón, sostén tus caballos. Como ya mencioné, tal competencia o método de examen, naturalmente será justo. Esta pelea entre Jingwen y su discípulo, planeo tener un total de 3 etapas diferentes». Un pensamiento golpeó a Long Shilla, y en ese momento, de repente se dio cuenta de que cuando Xueo Tian lo estaba mirando, parecía darle una extraña mirada significativa. Aunque era muy sutil, con un cambio casi imperceptible, pero en términos de todos en el gran salón, los poderes espirituales de él y de Xueo Tian eran los más grandes. ¿Este viejo monstruo Xue ya estaba señalándole algo? Así como Xueo Tian respetaba a Long Shilla, en verdad Long Shilla también era extremadamente respetuoso hacia él. En su nivel, Xueo Tian no necesitaba fingir o actuar frente a él, y con esa mirada, Long Shilla parecía entender algo. Con una voz profunda y solemne, Xueo Tian continuó: «Aunque le estoy dando la oportunidad, al fin y al cabo, Jingwen ya iba a ser mi yerno. Como tal, voy a ser sincero sobre esto, en las 3 competiciones, mis reglas naturalmente favorecerán ligeramente a Jingwen. Si Song Wei-Qing quiere ser mi yerno, no será una tarea fácil y tendrá que probarse a sí mismo». Al decir directamente que las reglas estarían favoreciendo a Wu Jingwen incluso antes de que comenzaran las competiciones, Xueo Tian ya estaba siendo completamente abierto y franco. Aunque Long Shilla frunció el ceño ante eso, no respondió. Después de todo, él fue quien trajo a Song Wei-Qing hasta aquí para causar problemas. Solo en términos del matrimonio de Tianer, en realidad no tenían una base moral muy alta. Xueo Tian dijo: «El primer examen. Comparar el poder y la influencia de sus auras». «¿Aura?». Long Shilla miró a Xueo Tian con sorpresa. Xueo Tian asintió con la cabeza y dijo: «En nuestro imperio Gonzhou, gobernamos sobre miles y millones de bestias celestiales. Enfrente de estas, la línea de sangre y el aura son los más importantes. En el mundo de hoy, enfrente mío, ninguna bestia celestial debajo de la etapa Dios celestial podría siquiera proponer la idea de luchar para resistirse a mí. Ese es el poder del aura. Personalmente elegiré 10 bestias celestiales y las sellaré. Después de lo cual, tanto Jingwen como Song Wei-Qing usarán su propia aura contra esas bestias. Si la bestia celestial en cuestión se somete, se considera un éxito. Cualquiera de los dos que tenga éxito será considerado el vencedor de esta ronda». En este punto, Xueo Tian hizo una pausa y miró a Long Shilla antes de decir: «Brolón, permíteme decir esto directamente primero. Aunque las reglas favorecen a Jingwen, durante la competencia real, definitivamente seré parcial y justo. Sin embargo, como mencioné, ya que Jingwen es el prometido original de Tianer, para que tu discípulo anule este matrimonio, debe vencer al mío en todas las 3 tareas, para demostrar que es muy superior a Jingwen y solo entonces él será considerado el ganador general. Si pierde alguna de las competiciones, entonces Jingwen será el vencedor». «Viejo monstruo Xue, eso es demasiado injusto». Long Shilla dijo inmediatamente, con mucho descontento en su voz. En cuanto al rey y al príncipe león, ambos no pudieron evitar sonreír de alegría. No tenían ninguna razón para oponerse a que Xueo Tian sea el juez de esta gran apuesta competitiva.
por todas las apariencias, Xuetian se inclinaba fuertemente hacia su lado, y esta supuesta competencia era solo para evitar que Lon Shilla tuviera alguna excusa. Solo desde la primera prueba, Wu Jingbin sintió que nunca podría perder. No importaba qué maestro de joyas celestiales fuese, su aura era extremadamente dependiente de su propio poder y nivel de cultivo. Aún más importante, contra las bestias celestiales, no solo era importante el aura, sino también el linaje, y sin lugar a dudas, él poseía el linaje más puro de la línea de sangre del espíritu divino del león de tierra celestial, una de las líneas de sangre más poderosas de todo el continente. En su mente, con su propio nivel de cultivo y la visión de su propia línea de sangre, estas dos ventajas se agregarían para darle una ventaja absoluta, y no podía imaginar cómo podría perder contra Zhou Weiqing. Estaba seguro de que su competencia ni siquiera llegaría a las otras dos. Xuetian miró fríamente a Lon Shilla y dijo: Brolón, trajiste a tu discípulo aquí para romper el matrimonio de mi hija, ¿es eso justo para mi montaña celestial de la nieve? Si no estás satisfecho con la apuesta que he propuesto, puedes optar por no aceptarla y marcharte ahora. Yo, Xuetian, podré respetarte, pero no te temo. Si quieres empujarme, este viejo puede pasar el resto de su vida siguiéndote por siempre, hasta que uno de nosotros muera. La expresión de Lon Shilla cambió varias veces seguidas, sus ojos se llenaron de rabia, tanto que era como si el fuego los esculpiera. Aún así, pareció silenciado por las palabras de Xuetian, incapaz de replicar en lo absoluto. En ese momento, su respiración se hizo irregular. En el costado, el rey tigre había estado observando, y dio un suspiro silencioso por dentro. Por el escenario actual, parecía que no habría ninguna posibilidad de darle un golpe furtivo a la tribu del león. ¡Qué lástima! Y, en cuanto al rey león Gusite, estaba naturalmente eufórico y orgulloso, con su pecho hinchado alegremente. Por desgracia, ninguno de los dos sabía que el actual Lon Shilla estaba aullando de risa dentro, tan feliz como se podría ser. ¿Quién dijo que mi actuación y la del pequeño gordito es de primera clase? En términos de habilidades de actuación, ese viejo monstruoso en realidad está mucho más allá de nosotros dos. Antes, cuando Xuetian había dicho todo eso, una vez más le había dado a Lon Shilla una señal visual. Esta vez, Lon Shilla estaba realmente seguro de que Xuetian tenía algo más bajo la manga. De hecho, supuso que ese cambio repentino en él probablemente se debía a lo que le dijo el pequeño gordito y a su propia verificación con su hija. En verdad, al llegar hoy a la montaña celestial de la nieve, Lon Shilla no tenía ninguna confianza en absoluto. Después de todo, él solo estaba trayendo a Zhou Weiqing aquí, y no tenía ningún otro plan de seguridad en absoluto. Lon Shilla también temía que Xuetian pudiera tirar la precaución al viento y enloquecer. Si eso realmente sucediera, Lon Shilla sabía que si bien aún confiaba en escapar con su vida, no podría hacerlo con Zhou Weiqing. Eso significaría que su precioso discípulo permanecería para siempre en la montaña celestial de la nieve y su vida se perdería por nada. Con respecto a Zhou Weiqing, ahora se podía decir que Lon Shilla lo miraba como una de las personas más importantes, si no al que más, en su vida. Toda la vida de Lon Shilla había pasado inmerso en el cultivo y el entrenamiento. Ahora que ya tenía más de 100 años, y no tenía parientes ni familiares vivos. Desde que había aceptado a Zhou Weiqing como su discípulo, cada vez le había gustado más este precioso discípulo, hasta el punto de considerarlo un pariente. No solo porque también tenía 6 joyas elementales como él, sino más bien por su carácter. En este asunto, si fuera por Lon Shilla, él no lo habría traído a la montaña celestial de la nieve, ya que las probabilidades no eran lo suficientemente favorables. Dejando de lado el actual nivel de poder de Zhou Weiqing, era imposible que dos personas se enfrentaran a la montaña celestial de la nieve por sí mismas. Incluso para Lon Shilla, era imposible tener confianza en sus esfuerzos. Después de todo, ¿quién podría captar realmente la mente y los pensamientos del hombre frente a ellos y la principal potencia en el mundo de hoy, Xuetian? Sin embargo, a pesar de sus reservas, Lon Shilla todavía trajo a su discípulo aquí. Aunque nunca se había casado, aún podía entender el pensamiento de Zhou Weiqing. Como hombre, si ni siquiera podía proteger a su propia mujer, sin duda dejaría una sombra inolvidable en su corazón y mente. Si eso realmente sucediera, tal vez causaría problemas en el futuro si se encontrara con cuellos de botella en el cultivo, lo que posiblemente le impediría abrirse paso en el futuro. Eso no era algo que Lon Shilla quería ver. Además, en términos de sentimientos, él tampoco quería ver sufrir a Zhou Weiqing. Con respecto a la destrucción del imperio de Zhou Weiqing y la pérdida de su familia, Lon Shilla podía hacerse a un lado y no brindar asistencia total, y eso era principalmente para ponerlo a través de la dura escuela de la adversidad, para permitirle crecer a través de la experiencia.
Sin embargo, en este asunto, si Long Shilla no se presentaba, sería imposible para Zhou Weiqing llegar a la montaña celestial de nieve, y mucho menos resolver algo. Como tal, él se había presentado sin dudarlo. Por supuesto, había otra razón. El mayor objetivo en toda la vida de Long Shilla siempre ha sido convertirse en el más fuerte del mundo, y para hacer eso tenía que vencer a Xiao Tian. Sin embargo, sabía que en esta vida era poco probable que tuviese más posibilidades, ya que no podía avanzar a la etapa Dios celestial después de tantos años. Como tal, había puesto todas sus esperanzas en su precioso discípulo nuevo. Por supuesto, ahora existía una posibilidad de derrotar a Xiao Tian en el transcurso de su vida, y si Zhou Weiqing realmente pudiera casarse con su hija y traerla de vuelta con él, podría decirse que sería una especie de victoria sobre él. Aunque eso no era exactamente una victoria de poder, Long Shilla todavía se sentiría extremadamente feliz. Como tal, sin importar desde qué ángulo, él haría lo que prometió y llevaría a Zhou Weiqing a la montaña celestial de la nieve, incluso si la posibilidad de éxito era apenas del 10 al 20%. Después de que llegaron, la serie de acciones que tanto Long Shilla como Zhou Weiqing habían llevado a cabo estaban totalmente diseñadas para construir una atmósfera que fuese de gran beneficio para ellos. A partir de la situación actual, Long Shilla sabía que las posibilidades de éxito del pequeño gordito definitivamente habían aumentado mucho más allá de sus propias expectativas. Al menos, estaba claro que los sentimientos internos de Xiao Tian ya no estaban en contra de Zhou Weiqing, tal vez incluso eran parciales hacia él. Por supuesto, esa era solo la estimación de Long Shilla, y todavía no sabía lo que estaba por suceder en el futuro cercano. Todavía estaría preocupado por las reglas de la competencia de esta primera prueba que Xiao Tian había propuesto. Si alguien hiciera esa pregunta a Long Shilla, su respuesta sería solo una risa fría. Poniendo una mirada disgustada y molesta, Long Shilla repentinamente apretó los dientes y dijo enojado hacia Xiao Tian: «Bien. Viejo monstruo Xue, realmente eres despiadado. Acepto esas condiciones. Sin embargo, es mejor que cumplas tu palabra. Si mi discípulo gana las 3 pruebas, ninguno de ustedes puede evitar que se lleve a tu hija». Xiao Tian le dio a Long Shilla una mirada desdeñosa y un gruñido antes de dirigirse hacia el Rey León. «Grogu, ¿qué piensas?» Gusite se rió de buena gana y dijo grandiosamente: «Seguiré su ejemplo, señor de la montaña». En su opinión, su hijo no podría perder con reglas tan favorables. Solo en términos de línea de sangre, el espíritu divino del león de tierra celestial podría perder ante el espíritu divino del tigre celestial por un pelo estrecho, pero ya estaba en el nivel superior en todo el continente. ¿Cómo podría perder ante el simple discípulo humano de Long Shilla? Además, él también tenía la ventaja del nivel de cultivo. Con su propio nivel en la etapa emperador celestial, fácilmente podía decir que Zhou Weiqing solo estaba en las 6 joyas. Aunque un joven de menos de 20 años alcanzando la etapa de 6 joyas era una hazaña asombrosa, no cambiaría el hecho de que todavía no había desarrollado todo su potencial, y aún estaba mucho más bajo que su hijo. Xiao Tian asintió y dijo: «En ese caso, este anciano será el juez de esta competencia, junto con Xiao Yin. Aseguraremos absoluta equidad en la competencia». «De acuerdo, ustedes dos jóvenes pueden comenzar a prepararse. Personalmente seleccionaré las bestias celestiales para esta primera competencia». «Viejo monstruo Xue, espera un momento», dijo Long Shilla. Xiao Tian se volteó hacia él inquisitivamente. Long Shilla continuó: «Viejo monstruo Xue, dijiste que hay 3 competiciones. ¿Cuáles son las otras 2? Xiao Tian soltó una carcajada fría y dijo: «Espera hasta que tu discípulo realmente gane la primera ronda antes de hablar. Si pierde, ¿de qué sirve hablar ahora de la segunda o la tercera ronda?». Después de decir eso, se giró y se fue, sin darle a Long Shilla la oportunidad de replicar. Al menos desde una apariencia externa, Xiao Tian estaba totalmente del lado de Gusite y Gu Jingbing. Esa era también una suposición razonable, ya que el Imperio Gonzhou debería estar técnicamente peleando del mismo lado. Sin embargo, en este punto, los ojos del Rey Tigre brillaron con un toque de sorpresa. El Rey Tigre Xiao Yin había crecido desde muy joven junto con su hermano mayor. Xiao Tian era 10 años mayor que él y siempre se había ocupado de él todo el tiempo. Para Xiao Yin, Xiao Tian no era solo un hermano mayor, era casi como una figura paterna. Habiendo crecido juntos, él conocía muy bien a su hermano mayor. Bajo cualquier circunstancia normal, especialmente frente a personas externas, Xiao Tian generalmente no actuaría de manera tan dominante. Los términos de esta competencia parecían demasiado injustos, y tan diferentes del carácter de su hermano mayor. El corazón de Xiao Yin estaba desconcertado, pero solo un poco. Después de todo, para él, no importaba quién ganase esta competencia, realmente no le afectaba en lo absoluto.
Era solo un espectador relativamente indiferente que simplemente miraba el espectáculo al margen. Guiando a Zhou Weiqing, Long Shilla se fue a un lado para sentarse. Con un simple pensamiento, la poderosa energía celestial Dao surgió para rodear a ambos en una barrera protectora, impidiendo que fueran escuchados. Pequeño gordito, ¿qué tan seguro estás de ganar esta primera ronda?, preguntó Long Shilla solemnemente. Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo: Maestro, puedo decir con confianza que esta ronda es una victoria garantizada para mí. Oh. Long Shilla miró a su precioso discípulo con una mirada divertida, sus labios se curvaron en la sombra de una sonrisa. El orgullo viene antes de una caída, y es un vicio peligroso para un maestro de joyas celestiales. Zhou Weiqing se rió de buena gana y dijo: Maestro, debes saber lo importante que es para mí esta competencia, tampoco me gustaría perderla debido al exceso de confianza. Todo lo que tengo en mente ahora es cómo puedo ganar. Estoy seguro de que también puedes decir y que el señor de la montaña no parece tener mucha enemistad hacia mí. Además, y esta primera prueba que ha sacado es extremadamente extraña. Fue el turno de Long Shilla de sorprenderse. La razón por la que pudo juzgar eso sobre Xiao Tian fue por la mirada significativa que le había dado. Sin embargo, Long Shilla estaba extremadamente seguro de que él era el único que podría haber visto eso, con la forma en que Xiao Tian lo hizo, incluso el Rey León y el Rey Tigre, que eran potencias, no habían detectado nada raro. Como tal, Zhou Weiqing tampoco podría haberlo visto. Sin embargo, todavía era capaz de hacer tal juicio. Solo de eso, uno podría decir cuán poderoso era el análisis y la capacidad de observación de su discípulo. Maestro, en este asunto, estoy seguro de que mi linaje tiene una gran ventaja. Si no he adivinado mal, el señor de la montaña debe haber cambiado de opinión después de hablar con Tianer, y su corazón se ha suavizado. Aunque es posible que todavía no me haya probado completamente, al plantear una prueba así, definitivamente me está dando una oportunidad. Esta es una verdadera prueba para mí, dijo Zhou Weiqing con confianza. Long Shilla dijo pasivamente: al hacer cualquier cosa, siempre hay una oportunidad. La única diferencia es cuán grande es la oportunidad. Como ya has elegido venir aquí, debes poner todo tu esfuerzo y ganar todo lo posible. Al mismo tiempo, no debes mirar hacia abajo a la línea de sangre de la tribu del espíritu divino del león de tierra celestial. Después de todo, el poder de las líneas de sangre estará influenciado por el nivel de cultivo, y la brecha entre tú y Wu Jingbing no es insignificante. Nunca pensé que ese pequeño mocoso habría llegado a la etapa de 9 joyas. Así que, será mejor que tengas cuidado. No pienses en nada más, solo concéntrate en obtener esta primera victoria, y también nos dará una ventaja en el impulso y la presencia, aumentando nuestras posibilidades generales de victoria. Además, parece que el Rey Tigre no está en buenos términos con el Rey León, mira si puedes usar ese punto de cualquier forma. Zhou Weiqing asintió. Él no era alguien descuidado, especialmente cuando eso concernía tanto al futuro de Tianer como al suyo. Esta era su única oportunidad. Inmediatamente, Zhou Weiqing se sentó a un lado en una posición de meditación, cerrando los ojos mientras comenzaba a cultivar, tratando de asegurarse de que su energía celestial estuviera en su punto máximo antes de la competencia. Aunque técnicamente su energía celestial normalmente estaría en su apogeo incluso si no lo hiciera debido a su técnica de deidad inmortal, no perdería ninguna oportunidad de mejorar su energía espiritual, aunque sea solo un poco. Viendo la apariencia de Zhou Weiqing, a los ojos de Wu Jingbing eso se tradujo en una grave falta de confianza. Él haría lo mismo. En su opinión, esta supuesta competencia o prueba no era más que una formalidad, algo que se le había ocurrido a su maestro para cerrarle la boca a Long Shilla. Después de esta primera ronda, este emperador celestial 6 supremo y su humilde discípulo tendrán que escabullirse abatidos. Al mismo tiempo, el Rey León tampoco estaba preocupado por su hijo. Se podría decir que él era el mayor orgullo de Gusite. Era extremadamente claro que a pesar de la fuerza y el poder del Imperio Gonzhou, que era muy superior a cualquier imperio humano individual, con la existencia de las otras grandes tierras santas no podrían anexarse a todos los imperios humanos. No importa cuán fuerte sea la montaña celestial de la nieve, no podrían enfrentarse a las otras 4 grandes tierras santas, o incluso 3, ignorando la secta demonio celestial. Si no fuera por las contralimitaciones compartidas de las 5 grandes tierras santas, tal vez la guerra entre el Imperio Gonzhou y los imperios humanos ya podrían haber destruido todo el continente. Sin embargo, el Rey León Gusite todavía tenía sus propias ambiciones. En las apariencias externas, parecía ser una persona grosera o negligente, pero en realidad era una persona muy cuidadosa y detallada. En su vida, tal vez no logre todos sus objetivos, pero eso no significaba que su hijo no pudiese hacerlo en el futuro.
Siempre y cuando Wu Jingbing pueda obtener la posición del señor de la montaña, entonces todo podría ser posible. Al menos, el primer paso era que la tribu del espíritu divino del león de tierra celestial obtuviera el control de toda la montaña celestial de la nieve y, por lo tanto, el verdadero control del imperio Gonzhou. Todos estos años, aunque los espíritus divinos del tigre celestial gobernaban la montaña celestial de la nieve, en el imperio Gonzhou, los espíritus divinos del león de tierra celestial también habían controlado a la familia real durante tantos años. Si Wu Jingbing heredase la posición del señor de la montaña, aunque la familia real cambiaría a los espíritus divinos del tigre celestial, ¿quién controlaría verdaderamente el poder? Aún más importante, si un día Xiao Tian ya no estuviera con ellos, entonces ¿si habría alguna necesidad de los espíritus divinos del tigre celestial? Por supuesto, todas esas eran solo posibilidades en el futuro. Lo más importante ahora era consolidar la posición de su hijo en la montaña celestial de la nieve. Este emperador celestial 6 supremo podría causar cautela al rey león, pero solo se mantenía en guardia. Después de todo, Long Shi ya estaba solo. Esa era una gran ventaja suya, pero también una gran desventaja. En la escala más grande de las cosas, o en el panorama general, su existencia solitaria no podría influir demasiado en las cosas, sin importar su poder. Además, en este asunto, parecía claro que Xiao Tian estaba completamente de su lado. Ese emperador celestial 6 supremo era solo una broma en sus ojos. Y, mientras tanto, Xiao Tian había dejado el gran salón durante bastante tiempo, mucho más de lo que el grupo había anticipado. Zhou Weiqing continuó sentado allí cultivando. La cantidad de tiempo no le afectaba en absoluto, ya que estaba completamente inmerso en su cultivo, y el tiempo parecía transcurrir rápidamente. Por otro lado, la mentalidad de Wu Jingbing era un poco inestable. Aunque su nivel de cultivo era muy alto, había una sombra severa en su corazón con respecto a Zhou Weiqing. Naturalmente, eso era por tener. Ella realmente amaba a este simple humano, y no a él. Cada vez que pensaba en eso, el corazón de Wu Jingbing estaba lleno de dolor y furia. Realmente ansiaba destrozar a Zhou Weiqing, solo entonces mitigaría la furia en su corazón. En ese momento, todo lo que Wu Jingbing podía pensar era en derrotar a Zhou Weiqing lo más rápido posible, para ahuyentarlo y poder casarse rápidamente con Tianer. Mientras todo eso terminara, podría tenerla para sí mismo. Era más importante casarse y tener intimidad con ella primero. Podía cultivar lentamente su amor por él con el tiempo. Al mirar a Zhou Weiqing, sintió como si ese tipo se viera cada vez más desagradable a simple vista. Solo podía esperar que esta espeluznante espera finalmente terminara. Después de más de 2 horas de espera, Xiao Tian finalmente reapareció en el gran salón. Al hacerlo, su expresión previamente nublada se había desvanecido, reanudando su habitual rostro impasible, como si los eventos anteriores no hubieran sucedido. Rey León, Brolón, ya preparé todas las bestias celestiales para la primera competencia. Vengan, vamos. Mientras decía eso, se dirigió una vez más hacia la puerta. Long Shi ya despertó rápidamente a Zhou Weiqing, mientras que el Rey León guió a su hijo para seguirlo. En cuanto al Rey Tigre, fue el primero en seguir detrás de su hermano, mientras todo el grupo se dirigía hacia las profundidades del Castillo Celestial de la Nieve. Xiao Tian caminó a la cabeza del grupo, pero se movió lentamente. Desde atrás, ninguno de los otros podía ver su cara o su expresión, pero incluso mientras se movía a esa velocidad majestuosa en el frente, esta potencia máxima del mundo les dio a todos la sensación de que no podía ser superado. Mirando a Xiao Tian desde atrás, la cara de Long Shi ya cambió ligeramente. Sabía que en esta vida, nunca sería capaz de superar esa gran montaña u obstáculo que era Xiao Tian. Todas sus esperanzas solo podían caer sobre su precioso discípulo. No importa cuán poderoso fuera un emperador celestial, al final, todavía estaba restringido a la etapa emperador celestial. Y el grupo caminó durante casi 15 minutos, girando por todo el castillo antes de que finalmente llegaran a una habitación grande. Dentro de los lados de la habitación, había escaleras que bajaban, y Xiao Tian continuó guiando al grupo hacia abajo. Después de casi 300 metros por las escaleras en espiral, finalmente llegaron a una extraña cripta embocada. Esa cripta no tenía signos obvios de haber sido hecha por el hombre, casi como si fuera una especie de cueva de forma natural, llena de brillantes cristales de hielo alrededor, así como núcleos celestiales blancos como la nieve que tachonaban el techo, proporcionando una luz que iluminaba todo el área con una sensación extrañamente deslumbrante pero difusa. Tan pronto como el grupo entró, sintieron como si hubieran entrado en un extraño mundo de fantasía. Sin lugar a dudas, eso era parte de la montaña celestial de la nieve, y una que estaba en lo profundo de su corazón. También era una de las áreas sagradas más importantes de la montaña celestial de la nieve.
Normalmente, si no había problemas críticos o circunstancias únicas, a nadie se le permitía entrar en este lugar, y mucho menos a los forasteros como Lon Shilla y Song Wei King. Incluso el rey León Wusite nunca había entrado a esta área. Por otro lado, Wu Jingbing estaba relativamente familiarizado con este lugar. Era la zona donde la montaña celestial de la nieve guardaba y criaba las bestias celestiales. La montaña celestial de la nieve era muy diferente de otras grandes tierras santas. Para las otras, cuando capturaban bestias celestiales, las sellarían y las encerrarían para dejarlas en su palacio de almacenamiento de habilidades. Por supuesto, la montaña celestial de la nieve era muy diferente. El espíritu divino del tigre celestial y el espíritu divino del león de tierra celestial eran en cierto sentido bestias celestiales, de alto nivel, con el mismo rango que los dragones. Como tal, su propia presencia era de gran disuasión y asombro para cualquier bestia. Poder permanecer en la montaña celestial de la nieve era considerado un gran honor, el máximo honor para cualquier bestia celestial. Como tal, estas bestias aquí solo podrían describirse como criadas o cultivadas, no atrapadas ni encarceladas. Por supuesto, para poder permanecer aquí, la mayoría de estas bestias celestiales serán del atributo de agua. Solo entonces podrían sobrevivir en las crueles condiciones heladas del pico. Uno no debería pensar que las profundidades de la montaña celestial de nieve serían más cálidas que las regiones exteriores. Por el contrario, eran mucho más frías. Solo el linaje directo de la montaña celestial de la nieve sabía que en lo profundo del corazón de la montaña yacía una inimaginablemente losa enorme de jade de hielo. Ese jade de hielo no podía ser cosechado, ni siquiera una poderosa potencia de la etapa Dios celestial podría. Esa era la verdadera razón por la cual la montaña celestial de la nieve mantenía una temperatura tan baja incluso en medio del clima cálido del cielo de las 10.000 bestias. Una de las principales razones por la cual los espíritus divinos del tigre celestial siempre habían reprimido a los espíritus divinos del león de tierra celestial también se debió a eso. Los atributos elementales de los espíritus divinos del tigre celestial eran divino, espíritu y agua, mientras que los espíritus divinos del león de tierra celestial tenían divino, espíritu y fuego. Normalmente no había diferencia en el poder entre el atributo agua y fuego, pero en la montaña celestial de la nieve esa diferencia era clara. El inmenso bloque de jade de hielo contaba con una impresionante asistencia suplementaria para el cultivo de atributos cielo y agua. Esa era también una gran razón por la cual Xueotian realmente pudo alcanzar la etapa Dios celestial. Sus propios talentos eran indudablemente sobresalientes, pero no garantizaba que pudiera llegar a tal etapa. Sin embargo, con la ayuda de esa enorme jade de hielo, su velocidad de cultivo fue lo suficientemente rápida como para alcanzar la etapa Rey Celestial antes de la edad de 30 años, permitiéndole escalar poco a poco los senderos hacia la etapa Dios Celestial. Y la temperatura del entorno continuó cayendo a medida que el grupo avanzaba. Además de Xueotian, todos los miembros restantes encontraron que se había formado una fina capa de niebla alrededor de sus cuerpos. Xueotian continuó caminando por el camino helado, sus pasos lentos y medidos parecían tan casuales como los de un humano ordinario. En cuanto al rey y al príncipe león, la niebla que los rodeaba brillaba con un tenue rojo, mientras que alrededor de Lon Shilla había un resplandor de 6 colores. Después de todo, él también tenía el atributo agua, y este ambiente no le afectaba. En verdad, cuando uno alcanzaba la etapa del emperador celestial, era difícil para el entorno externo afectarlos. En cuanto a Song Wei King, la niebla que los rodeaba era extremadamente extraña, de color gris, sorprendiendo al resto del grupo. De hecho, parecía estar completamente bien, en un estado aún más relajado que Wu Jingbing. Aunque Song Wei King no tenía los atributos fuego o agua, uno nunca debería olvidar lo que contenía su linaje. El espíritu de dragón solidificado le había dado inmunidad al fuego, pero al mismo tiempo también había fortalecido su resistencia al frío mucho más allá de cualquier persona común. Aunque la temperatura actual era aterrorizante, aún no sentía nada. En verdad, él mismo estaba desconcertado acerca de la niebla gris alrededor de su cuerpo. Extrañamente, parecía sentir una aura maligna en las profundidades heladas, atrayendo a su propio atributo demoníaco, causando que salga automáticamente de su cuerpo y lo rodee. En tal situación, su propio nivel de cultivo fue realmente ayudado. Al menos para su atributo demoníaco, sus niveles de poder se incrementaron en al menos un 30%. En cuanto al rey tigre, una neblina azul rodeaba su cuerpo. A pesar de que estaba al frente del grupo, sus sentidos se extendieron, vigilando continuamente a Song Wei King. Xueotian había visto crecer a Tianer, y la conocía demasiado bien. Para que un hombre llame la atención de su orgullosa sobrina, ¿cómo podría ser ordinario?
Al menos, los cambios actuales en torno al cuerpo de Zhou Weiqing le dieron una sensación extraña, incluso casi sorprendente, y comenzó a tener algunas dudas sobre su juicio original en toda esta competencia. Por fin, bajo la dirección de Xiao Tian, todo el grupo alcanzó un amplio espacio, de casi 1000 metros cuadrados, con una altura de más de 30 metros. Esta era posiblemente la mayor pieza de espacio abierto en estas cavernas heladas. Al lado de este sector abierto, había un agujero oscuro, una entrada a otra cueva negra. Parecía muy profunda y silenciosa, pero todos ellos podían sentir varias auras poderosas en su interior. Algunas frías, otras feroces o frenéticas. Sin lugar a dudas, esas eran las bestias celestiales a las que Xiao Tian se había referido. Xiao Tian dijo solemnemente: la primera competencia comenzará pronto. Con el propósito de ser justos, además de la última bestia celestial, he preparado un par de cada uno de los 9 tipos de bestias celestiales, con cada uno del par para cada competidor. Mientras consigan tener éxito en abrumarlos, pueden pasar al siguiente, hasta que uno de los dos fracase. Long Shilla dijo: ¿qué pasa si ambos abruman con éxito a las 10 bestias celestiales elegidas? Xiao Tian dijo con orgullo: eso es imposible. La última bestia celestial es mi compañera. Al escuchar sus palabras, Long Shilla no pudo evitar ser sorprendido. ¿Quieres decir que ya sí? Xiao Tian asintió con la cabeza hacia él y dijo: por supuesto, de lo contrario, ¿cómo puedo probar realmente el verdadero límite de estos dos? Si pueden abrumar con éxito a las primeras 9 bestias celestiales, entonces el juicio final será determinado por mi antigua compañera. Estoy seguro de que ella dará un juicio justo, con su orgullo, nunca mentirá. Brolón, ¿qué piensas? Esta vez, Long Shilla no dudó en asentir con la cabeza, diciendo: estoy de acuerdo. Uno podría imaginarse que para que una bestia celestial obtuviese la aprobación del Emperador Celestial 6 Supremo, incluso respeto y un ligero temor, uno podría imaginar cuán poderosa era esa bestia celestial. Una potencia de la que incluso Long Shilla no dudaría de su juicio. Por supuesto, Wu Zite no tendría objeciones, y antes de que Xiao Tian pudiera preguntarle, asintió con la cabeza también. Xiao Tian sonrió débilmente y dijo: en ese caso, comencemos. Ustedes dos, sepárense a una distancia de 30 metros. Zhou Weiqing y Wu Jingbing inmediatamente caminaron hacia adelante. Sus miradas se encontraron momentáneamente, y fue como si las chispas volaran en el aire por la tensión. Aunque Wu Jingbing tenía el atributo fuego, y se vería ligeramente afectado por un frío tan intenso en el medio ambiente, al fin y al cabo era un miembro de la montaña celestial de nieve, y ya se había acostumbrado a ese entorno. Además, como dice el refrán, cuando los extremos se encuentran, algo bueno saldrá de eso. En realidad, cuando cultivaba su energía celestial de atributo fuego en condiciones de hielo tan intensas, también era de algún beneficio. En este momento, los ojos de Wu Jingbing estaban llenos de un odio palpable, como si quisiera devorar a Zhou Weiqing. Por otro lado, él parecía tranquilo y pacífico, y esa calma causó que Wu Jingbing se enfureciera aún más. Para él, Zhou Weiqing estaba soñando que incluso podría vencerlo. Abruptamente, Xiao Tian aplaudió. Con eso, 2 figuras enormes salieron lentamente de la cueva lateral. Cuando aparecieron las 2 bestias celestiales, las expresiones del Rey Tigre y del Rey León cambiaron levemente. Aunque sabían que Xiao Tian no elegiría algunas bestias celestiales débiles, no esperaban que solo la primera fuera tan poderosa. Después de todo, ni Wu Jingbing ni Zhou Weiqing habían llegado a la etapa Rey Celestial, y esa prueba parecía demasiado dura.